La pregunta consciente que te puedes hacer es, ¿cuál es la acción que más amor me va a dar? ¿Cuál es la acción que demuestra un mayor efecto de autocuidado para mí? Y enseguida la respuesta la tienes clara. Sabemos que la autoconfianza se gana cumpliendo tus objetivos. Si no sueñas en grande por tu vida, ¿quién crees que lo va a hacer por ti? Eso fue algo que me caló mucho y cuando lo leí era como que lo sentía en todas las partes de mi cuerpo. Es que es verdad, es que como no sueño en grande por mí, estoy seguro de que nadie va a soñar tanto por mí como yo lo puedo hacer por mí mismo. Así que voy a empezar ya y no voy a rendirme aunque este vídeo haya funcionado peor. Falta amor propio, falta él, que yo quiero trabajar para mí y yo sé que merezco la pena el meter un trabajo diario, meter una disciplina y sé que voy a conseguir algo. Un aplauso, por favor, Bienvenido, para Marcos Vázquez. Coge sitio. Nunca me había visto así como en el cine, pantalla gigante. O sea, tío, ¿pero cuántos años tienes? Estás cuadrado, yo no te había visto sin camiseta, ¿eh? Más de los que me gustaría tener, pero bueno. Bueno, Marcos, Ahí. bienvenido. Te queríamos traer otra vez a Tengo un Plan, sobre todo para que compartas todo lo que sabes de salud. También hablaremos de estoicismo, hablaremos de tu nuevo libro. Pero antes de nada, ¿qué querías transmitir con ese nuevo libro que has sacado sobre longevidad? ¿Qué te gustaría transmitirle ahora mismo al público que tenemos delante? Yo creo que el gran mensaje es que tenemos un gran control sobre cómo envejecemos y sobre cómo vivimos en general, ¿no? Yo creo que hay como una visión muy pesimista sobre el paso del tiempo, ¿no? Como que asumimos que al pasar los años, pues todo va a ir hacia abajo, todo va a ir hacia peor, y menos fuerza, y menos resistencia, y menos vitalidad, y menos ilusión por la vida. Y mi mensaje es que no tiene por qué ser así para nada. O sea, que lo que hacemos influye mucho más en nuestro cuerpo y en nuestra mente que el paso de los años. Y esto no quiere decir que no influya, por supuesto, pero el mensaje es ese: tenemos mucho más control sobre cómo envejecemos o sobre cómo lo que influye en nuestro cuerpo y en nuestra mente que lo que nos dicen, que parece que somos simplemente seres pasivos, que estamos aquí sujetos a la entropía, al caos, y creo que no, que tenemos mucho control o mucho más control del que pensamos. Muchos de vosotros nos preguntáis que cómo hacemos negocios, cómo tenemos relaciones, y muchos queréis saber también sobre salud. ¿Cuál es nuestra rutina de salud, Sergio? Hacemos muchas cosas muy importantes y hábitos imprescindibles para la salud, pero muchas preguntas nos vienen acerca de la suplementación. Y sinceramente, no somos muy expertos en el tema, pero ya sabéis que llevamos al podcast al doctor Antonio Hernández y él tiene una marca de suplementación que nos estuvo recomendando 4 productos que son los que tenemos aquí y nos han venido genial. Tenemos, pasando un poco por encima, Wake Up Mood, que es una combinación de nutrientes naturales y son muy muy buenos ¿para qué? Para despertarte con energía, para tener mejor concentración, y luego por otro lado Chill Mood, que es para descansar, ¿verdad, Juan? Sí, yo lo que más tomo sobre todo, cada uno tenéis que ver en la web, porque la web, una cosa no, pero está súper bien hecha. Sí, te ayuda muchísimo. Os metéis ahí, ponéis vuestros datos y demás y os va a recomendar. Entonces, cosas que utilizo yo. Está todo abierto, para que veáis que es verdad. Triple magnesio, esto me lo recomendó el doc después de entrenar, tomar una de estas y antes de dormir. Si veo que es un día que llevo mucho ajetreo, llevo mucho estrés, sí que me tomo el Chill Mood, pero de normal no me lo tomo. Lo que tomo es triple magnesio y también me recomendó la berberina, que ayuda a controlar los picos de glucosa. De verdad, cualquiera de estos productos o todos los que tienen en la web, os recomiendo que, sinceramente, bien compréis estos productos o los que vosotros os hagan falta, vayáis a la web, al link de aquí abajo en la descripción, y busquéis en base a los beneficios que vosotros queréis. Si queréis descansar mejor, si queréis tener más concentración o lo que sea, lo tenéis abajo en el link. Así que pincha aquí abajo y forma parte de la familia de B-Levels. Lo hacen muy bien y el producto es increíble. Para la gente que no te conoce, Marcos, que yo creo que serán pocos, ¿qué es Fitness Revolucionario? ¿Quién es Marcos Vázquez? Bueno, o sea, me gusta definirme como un buscador de la verdad, ¿no? Como en este mundo de la salud que hay una infoxicación tremenda y mensajes opuestos, y lo que nos dicen que un día es bueno, al día siguiente es malo. Pues yo empecé e intento que esa siga siendo la esencia de mi marca, intentando eso, darle a la gente un poco de claridad, sabiendo que me puedo confundir como todo el mundo, pero me intento definir así, como el que busca, entre comillas, la verdad, sabiendo que muchas veces no es así de fácil y que es difícil muchas veces buscar el punto de equilibrio adecuado. Las cosas no suelen ser blancas o negras, pero la esencia del Fitness Revolucionario para mí es esa, en el fondo, dar información real, pero aplicable, accionable, no teórica, sobre cómo vivir mejor.
Justo lo que estás diciendo es muy interesante. Yo también creo que viene influenciado por las redes sociales. La salud se está convirtiendo difícil de entender. Es decir, están rizando el rizo. ¿Crees que frenar esta longevidad o frenar estas enfermedades que vienen pronto es sencillo o es tan difícil como parece en redes sociales? Buena pregunta. A ver, yo creo que no es fácil. Y si miramos las estadísticas, por ejemplo, de obesidad, de diabetes, ningún país desarrollado, ninguno, ha sido capaz de revertirla. Esos indicadores de obesidad, de diabetes, incluso a nivel infantil, han seguido subiendo y, como digo, ningún país ha sido capaz ya no solo de revertirlas, sino ni siquiera de frenarlas, ¿no? Entonces, no es fácil. Si lo fuera, el problema lo estaríamos resolviendo, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. No es fácil en gran medida por el entorno, por la inercia que tenemos social. Creo que si realmente tomamos las medidas adecuadas, a nivel personal, tenemos muchas más herramientas de las que pensamos. Y no es tan difícil. O sea, es verdad que muchas veces, de cara a divulgar, pues mucha gente intenta rizar el rizo en el sentido de, bueno, pues vamos a hablar ahora, yo qué sé, de si es mejor este endulzante o aquel. Si es mejor hacer el ayuno 16-8 o el 19-5. Y esos debates pueden ser intelectualmente interesantes. A mí me gusta ese nivel de detalle, ¿no? Pero es importante que entendamos los niveles. Es decir, aquí a un nivel 1 hay cosas como hacer actividad física, como comer comida de verdad, luego hay otros el dormir suficiente, y aquí en el nivel 6 empezamos a hablar de si es mejor este endulzante que el otro, ¿no? El problema es cuando esas cosas de nivel 6 la gente las confunde y las pone en el nivel 1, como que está al mismo nivel de importancia que hacer actividad física, por darte un ejemplo, ¿no? Y ahí entra la confusión. Entonces, creo que podemos debatir de lo que sea y entrar en el nivel de detalle que queramos, pero entendiendo cuál es la jerarquía de importancias. Y cuando a todo, o sea, las redes sociales tienden a meterlo todo al mismo nivel de importancia, ¿no? Y ese es el error, yo creo. Entonces, los conceptos básicos, ese famoso Pareto, ¿cuál es el 20% de acciones que nos van a dar el 80% del beneficio? Ese 20% está muy claro. Y si atacas ese 20%, puedes, digamos, eliminar todo ese ruido de redes sociales que no te aporta nada más que confusión, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso, que yo creo que antes de profundizar el contenido de Vive Más, cómo ha sido el proceso de escribirlo? ¿Cómo tú lo sueles hacer? Eres un escritor que yo he leído varios de tus libros y son todos magníficos y mucha gente aquí los ha leído. ¿Cómo es tu proceso de creación de ese libro? ¿Cuánto tiempo te pegas investigando? ¿Cómo filtras esa información? Pues a ver, digamos que hay una parte inicial de investigación. O sea, no empiezo a escribir nada hasta que no he recopilado mucha información y tengo más o menos ciertas ideas de por dónde van los tiros y cuáles son las cosas importantes y las menos importantes, ¿no? Como decía antes, me gusta estructurar los libros por esta idea, por darte claramente cuál es el mensaje principal y luego podemos empezar a hablar del segundo nivel, del tercer nivel. Entonces, en el caso de Vive Más, es un libro que estuvo 3 años desde la idea, ¿no?, de quiero escribir sobre esto hasta que dije, vale, creo que tengo ya algo distinto y que aporta valor para escribirlo, ¿no? Y a partir de ahí, pues es un proceso de intentar ordenar ideas, de intentar darle importancia a las ideas y ordenarlas. Por ejemplo, ¿pongo antes la actividad física o pongo antes nutrición? Ostras, pues creo que actividad física, después de todo lo que he leído, que no es algo que yo tuviera claro, ¿eh? Quizás al principio estaba como 50-50 entre nutrición y actividad física. Después de ver la evidencia durante años, digo, no. El elixir de la juventud claramente es la actividad física, más que la nutrición. Lo veo ahora súper claro. Bueno, pues entonces este capítulo, ostras, tiene que ir antes, ¿no? Y a partir de ahí un proceso de refinar constantemente, ¿no? Le preguntaron no sé hasta qué punto es verdad, pero le preguntaron a Miguel Ángel, bueno, ¿cómo hiciste para hacer el David, para esculpir el David? Y él dijo, no, esto es muy sencillo, ¿no? Simplemente tuve que partir de un bloque de mármol y quitar todo aquello que no fuera David. Pues un libro es un poco eso, ¿no? Tienes un montón de datos, de información, bueno, pues esto no va. Y vas quitando cosas hasta que encuentras algo que, bueno, no será el David, pero que veas que se entiende bien. También es verdad que tienes que tener en cuenta la audiencia. Hay muchos libros que están escritos para académicos, entonces difícilmente van a conectar, ¿no? Y luego intento siempre encontrar ese equilibrio o aproximarme lo más que pueda entre claridad y rigurosidad, ¿no? Es decir, cuanto más quieras simplificar, evidentemente más matices vas a perder. Entonces, ¿cómo logras simplificar suficiente para que todo el mundo realmente pueda aprovechar la información, pero no simplificar tanto como para perder esa rigurosidad que también es parte de mi marca, ¿no? Y ese es el proceso, o sea, iterar, partir un poco de una gran nube de datos, intentar extraer la señal de ese ruido, vale, de todo este ruido que hay, qué es lo que realmente es relevante, después ordenarlo por importancia y después viene la parte más pura de, bueno, de ponerte a estructurar capítulos, párrafos, sentencias.
frases, y después hay un proceso que es duro de ver qué dejas fuera, ¿no? Yo, por defecto, tiendo a escribir más y luego a recortar. Y ese proceso de este mensaje creo que es interesante, pero rompe un poco el flujo, ¿no? Entonces, al final, cuando estás todo el rato poniendo matices y matices y matices, pierdes ese flujo de la prosa, de la narrativa. Entonces, eso tiene que fluir, si no pierdes a la gente, ¿no? Y va un poco por ahí. Ahora ya entrando en materia, has dicho que la actividad física es más importante que la nutrición. Si tuvieras que desglosar a las personas ese podium o ese top 5 de cosas más importantes, ¿cuáles serían? En general, ¿no? Sí. Pues, a ver, de las que hablo en el libro, si para mí son las top, está por un lado, o sea, si tuviera que definir una cosa que a todo el mundo le va a beneficiar muchísimo, sería sin duda actividad física, y luego podemos empezar a hablar de ese segundo nivel, ¿no? O sea, primer nivel, entrena. Luego podemos hablar del V2 Max, de la fuerza, del HIIT y tal, pero punto 1, haz actividad física. Después, la nutrición claramente es un factor, descanso, gestión del estrés y psicología. La parte que quizás más me sorprendió de todo lo que investigué sobre el tema de la longevidad es el poder de la mentalidad, ¿no? Que es algo que conecta también mucho con lo que vosotros habláis. Y esa idea de tener un propósito vital, de tener creencias positivas sobre el envejecimiento, ¿no? El mensaje que lancé al principio, que me comentabais, ¿cuál es el gran mensaje de IBMAS? Ostras, que tenemos mucho control de verdad sobre cómo envejecemos o sobre cómo vivimos en general, ¿no? Aquí sois muy jóvenes todavía, quizá lo del envejecimiento os queda un poquito lejos, pero la idea es que la idea principal del libro es que podemos vivir mejor ahora. Y si elevamos la curva de vitalidad ahora, pues esa curva después va a bajar más despacio, ¿no? Te diría que esos son los pilares principales. Cuando hablamos de actividad física, ¿es lo mismo, por ejemplo, una persona que, o sea, a nivel de salud, ¿es una persona que entrena solo en el gimnasio 4 o 5 veces por semana o una persona que sale a correr? Son cosas distintas. A ver, en la base está moverse. Es decir, nuestros ancestros no iban al gimnasio, no entrenaban fuerza como tal, no tenían días de fuerza y días de cardio. Digamos que su entorno les obligaba a moverse, ¿no? Entonces, lo que llamamos hoy ejercicio no deja de ser un sucedáneo de esa actividad física clásica, ¿no? El entorno ancestral nos obligaba a trabajar fuerza, a trabajar la resistencia cardiovascular, a trabajar el equilibrio. Entonces, hoy, digamos que muchas personas, cuando hablamos de actividad física, solo piensan en correr, en ir a correr. Y eso está bien, o sea, esa capacidad cardiovascular, o lo que llamamos V2 Max, que es la máxima cantidad de oxígeno que podemos procesar, es un indicador de salud muy potente. Es un indicador que viene del mundo del fitness, del deporte, y que ha cobrado peso en el mundo de la salud. De hecho, la Asociación Americana de Cardiología lo reconoce como una señal vital, como un signo vital, igual que la frecuencia cardíaca, igual que la presión arterial, o el V2 Max predice mejor nuestro riesgo de mortalidad que el colesterol, ¿no? Al que le damos tanta importancia. Entonces, eso está muy bien, pero es un error que solo hagas eso, ¿no? Ese trabajo después de gimnasio, más de fuerza, es también clave. O sea, el músculo, que antes se pensaba que era un simple tejido contráctil, hoy sabemos que es un órgano endocrino, es decir, produce un montón de compuestos antiinflamatorios, anticancerígenos. Segrega un compuesto que se llama BDNF, que tiene un impacto muy potente en el cerebro, en la salud mental y en la prevención de problemas neurodegenerativos. Entonces, lo ideal es hacer las dos cosas, es hacer una actividad más puramente aeróbica, que puede ser correr, remar, andar en bici, lo que cada uno quiera, o incluso caminar. Caminar es nuestro medio de transporte ancestral, caminar es muy bueno. Pero después no olvidemos ese componente más de fuerza, que es también fundamental. En la parte de la nutrición, ¿qué pesa más? ¿Pesa más ser un tiquismiquis viendo qué te vas a comer? ¿O pesa más el cuántas comidas tengo que hacer, si tengo que comer hasta llenarme? ¿Qué dirías que tiene más relevancia? Si vamos a ese Pareto, ¿no? Ese 20% de cosas muy importantes en la nutrición, yo te diría que hay, vamos a decir, 3, ¿no? La primera es que tu alimentación se base en eso que llamamos comida real, en esos alimentos frescos mínimamente procesados. Si haces eso, ya tienes mucho ganado, mucho. Añadiría después que de esa alimentación basada en alimentos frescos mínimamente procesados, una parte importante sean verduras y frutas, por todos los polifenoles, minerales, vitaminas, fibra, ¿no? Se habla mucho en los últimos años de todo el concepto de la microbiota, la fibra es muy importante en ese sentido. Y tercero, quizás suficiente proteína, ¿no? De nuevo, la proteína no solo es muy saciante, con lo que nos ayuda a controlar porciones, sino que además pues tiene este papel en cuanto a proteger esa masa muscular que decíamos antes. Si haces esas 3 cosas,
vas a estar muy bien. Para mí ese sería el top 3 de la alimentación. Después, si haces 3 comidas o 5, si haces ayuno intermitente más o menos, si utilizas unos endulzantes u otros, si comes más productos animales o menos, más huevos o menos, más carne, totalmente secundario. Totalmente secundario. Que podemos entrar y buscar porcentajes óptimos, o si eres un deportista que podemos optimizar el rendimiento ajustando la nutrición y los macros y 5 o 6 gramos de carbohidrato por kilo al día. Podemos entrar en ese juego, pero para el 95% de la gente, si cumple estos 3 criterios, va a estar bien. ¿Qué alimentos come normalmente la gente? Se piensa que no es tan perjudicial, pero que harían mucho más bien para su salud si se los quitaran, que a lo mejor no son conscientes. Obviamente intuyen que galletas no, intuyen que donuts no, pero a lo mejor hay otros alimentos que por cultura los comemos siempre, un postre o lo que sea, que sería mejor si los elimináramos simplemente. Bueno, el tema de que galletas no tengas tan claro que la gente lo entiende. O sea, la gente hace una distinción muy clara entre los donuts y las galletas. Ostras. Donuts no, pero galletas sí. Es más, tú vas al hospital, ¿no? Te vas a operar, yo qué sé, te han operado de apendicitis y todo el mundo aquí seguramente tiene un ejemplo cercano. ¿Y qué te ponen? Pero Ponen galletas. Ponen galletas, te ponen tu tostada con mermelada. Entonces yo siempre digo que los hospitales no son centros de salud, son centros de enfermedad. O sea, tú vas primero porque vas cuando estás enfermo, no vas al hospital si estás sano, ¿no? Los gimnasios son los centros de salud de verdad. Y luego te ponen esta comida. Entonces, claro, alguien asumiría que, coño, si en el hospital me ponen esto tiene que ser bueno, ¿no? No me van a poner algo malo en el hospital. O gente, si tú ves los apuntes de nutrición, para cuadrar calorías, te ponen galletas. Pues, 5 galletas María. Entonces, te diría que las galletas son un buen ejemplo de un alimento que no es bueno y que la gente o mucha gente entiende que es bueno. Y luego, por supuesto, si le pones galletas digestive, ¿no? Altas en fibra, ya esto tiene que ser ya lo máximo. Si las galletas María son buenas, las digestive no sé qué tienen que ser, pues y evidentemente no. Dicho esto, ¿pasa algo por comer galletas un día? No pasa nada. ¿Deberían ser parte de tu alimentación? O yo siempre digo que la peor comida del día para muchas personas es el desayuno. ¿Qué es la paradoja? Por un lado nos dicen, el desayuno es la comida más importante del día. Nos lo repiten hasta la saciedad, aunque es mentira, es otra creencia que no tiene ningún sentido. Y luego te meten en el desayuno lo peor, ¿no? Otro ejemplo de alimento muy poco recomendable que muchos interpretan como saludable, los cereales de desayuno clásicos. Joder. O quizás la gente entiende que los Frosties no son lo mejor, pero dice, no, pero estos son cereales fitness, lo pone aquí claramente fitness, que luego miras la etiqueta y son 45%. Los Special K, ¿no? Special K, para digestión, la figura así perfecta, esto tiene que ser buenísimo para perder peso, ¿no? Miras la etiqueta, 40% azúcar, ¿no? Wow. Entonces, va por ahí ese tipo de alimentos. Y luego tenemos el pan, que el pan pues, es parte de nuestra cultura. Y el pan blanco tradicional, si tú lo miras, pues no tiene nada. O sea, es harina refinada con sal. De hecho, la sal está muy demonizada y necesitamos sodio. Y si tú miras cuál es la principal fuente de sodio en la dieta española, es el pan, ¿no? Entonces, si quieres una dieta baja en sodio, bueno, pues quítate el pan, ¿no? Entonces, el pan, insisto, no pasa nada por comer un trocito de pan, pero hay panes y panes. Y el pan que come la mayoría es un mal alimento. Es bastante denso calóricamente, pero es muy poco denso nutricionalmente. Muy pocos nutrientes por caloría. Distinto sería hoy un pan de masa madre, de fermentación lenta, cereal integral, es distinto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Todo lo que sean harinas refinadas, todo lo que sean galletas, todo lo que sean cereales de desayuno, la inmensa mayoría de ellos, pan, ese tipo de cosas que están muy integradas como parte de nuestra dieta y que son alimentos que realmente aportan muy poco y que podríamos reemplazar por otros mejores, ¿no? ¿El pan de masa madre podríamos comerlo de forma más rutinaria a esa gente que le cuesta mucho quitarse ese hábito? O aunque fuera de masa madre intentemos, pues oye, si no te apetece al 100%, pues intenta evitártelo. A ver, como todo, yo creo que hay un concepto importante que entender que también son las porciones, ¿no? O sea, al final, si tú eres una persona sedentaria, la cantidad de comida que tú puedes ingerir o que deberías ingerir para no ganar peso y tal, no es muy alta. No es muy alta. Creo que esto se entiende mejor con un ejemplo económico, ¿no? Además, aquí hablas mucho de finanzas. Pues si tú tienes unos ingresos altos, dices, tengo unos ingresos altos, puedo permitirme, yo qué sé, gastarme aquí en un vino caro o en un viaje un poquito que no aporta tampoco mucho, o en un coche un poco más caro, o en ropa un poco de mejor calidad, o en caprichos,
en simples caprichos. Bueno, si tienes un presupuesto más alto, ¿por qué no? Ahora bien, si ganas poco, pues tendrás que ir a lo esencial. Pues oye, al alquiler, ¿no? Al transporte para el trabajo. Eso es un poco lo mismo. Si llevas una vida muy activa, eres un deportista que gastas 4.000 calorías al día, pues puedes comerte 500 calorías de un buen pan al día. Claro. Ningún problema. Y 500 calorías de arroz, ningún problema. Si tu gasto calórico son 1.500, porque no te mueves, pues hombre, de esas 1.500, gastarte 1/3, 500 calorías en pan, y mucha gente lo hace, es una mala decisión, porque estás desplazando alimentos mucho mejores que el pan, aunque sea un pan de masa madre, ¿no? Entonces, para mí es entender eso. ¿Cuántas calorías? ¿Cuál es tu presupuesto calórico? Y cuanto mayor sea, pues más alimentos quizás que no sean óptimos vas a poder permitirte, ¿no? Marcos, me imagino que para hacer Vive Más habrás analizado las famosas zonas azules, donde viven tanto tiempo. ¿Qué conclusiones o qué hábitos has visto que hacen ellos que nosotros podríamos integrar para mejorar? A ver, el problema de las zonas azules, que es un tema que comento en el libro y ahora está este documental de Netflix, ¿no? De Vivir 100 años, es que es un concepto que tiene algunas ideas válidas, pero también tiene un elemento de marketing muy fuerte, ¿no? Me explico. O sea, al final, bueno, primero, algo importante de entender es que la calidad de nuestra vida y cuánto vivimos tiene mucho más que ver con los con los hábitos que con los genes. Si hablamos de llegar a los 90, 95 con buena salud. Sin embargo, para ser centenario, o eres hijo de centenarios, hermano de centenarios, es muy difícil que llegues. Cuando hablamos de personas ya centenarias que mueren con 105, 110, o tienes genes de centenario o es mucho más difícil, ¿no? Entonces, cuando... Hostia. Yo estoy jodido, ¿eh? Sí. ¿Sí? Entonces tienes que mirar tus padres, abuelos, etc. A ver, pero, dicho esto, los hábitos siempre juegan un papel importante, vale, ¿no? Pues apoyo. Pero el mensaje es, si tú estudias centenarios, lo que estás estudiando realmente son genes, no hábitos. Si tú quieres estudiar hábitos, tienes que estudiar a personas de 80 y pico, 90, que realmente llegan a esa edad muy bien, ¿no? Entonces, ya partiendo de esa premisa, cuando estudias zonas azules, estás estudiando genes más que hábitos. Vale. O, por ejemplo, el caso de Cerdeña, que es una zona azul. Pues en Cerdeña, los centenarios no se distribuyen de manera homogénea por la isla. Hay pueblos de Cerdeña, donde hay un montón de centenarios, y pueblos 15 kilómetros más arriba o más abajo de la montaña, con los mismos hábitos, el mismo clima, la misma cultura, la misma comida, hay pocos centenarios, ¿no? Ostras. Entonces te das cuenta que es un tema más genético. Dicho esto, hay otras poblaciones tan longevas o más, pero que como no caen en la narrativa de las zonas azules, pues estos los olvidan. Orense, tenemos en España, Orense técnicamente es una zona azul, tiene más centenarios que Okinawa. Pero bueno, como es Orense, como no es tan famosa y no siguen tantos hábitos de las zonas azules, pues nos olvidamos de Orense, ¿no? O al revés, zonas que siguen los mismos hábitos que los de las zonas azules, pero que no viven tanto. ¿Por qué? Pues porque no tienen los genes para vivir tantos años, ¿no? Entonces, insisto, para vivir bien hasta los 80 y pico, 90 y pico, que es la aspiración de la mayoría, pues 75% es hábitos, es el entorno, es lo que hacemos, y 25% genes. Dicho esto, las conclusiones que sacan en los documentales o estas zonas azules tienen sentido y al final dicen cosas muy sensatas, como, oye, muévete, come comida de verdad, ten una vida social plena. Esto es verdad, en realidad es muy importante. O sea, hay un estudio muy interesante, que es el estudio del Adult Health Development de Harvard, y la conclusión de este gran estudio es que la felicidad a los 80 años y en gran parte de la longevidad depende, el factor del que más depende es de tus relaciones sociales de los 50, la calidad de las relaciones sociales de los 50. De los 50, de los 30 y de los 20 no. Bueno, se refiere a que a los 80, pues seguramente lo de los 50 es más fácil estudiar, está más cerca, ¿no? Vale. Dirá un poco la esperanza de vida y después qué factor explica mejor esto. También es verdad que con el tiempo las relaciones sociales van cambiando, pero bueno, eso lo dejamos para otro día. O sea, el mensaje es que las relaciones sociales son muy importantes y es algo que en las zonas azules se destaca, ¿no? La cohesión social, dar importancia a las relaciones, pasar tiempo cultivando estas relaciones sociales. Y luego hay cosas, por ejemplo, que son más cuestionables, como el tema del vino, ¿no? Por ejemplo, una de las premisas de las zonas azules es que beben vino con moderación. Y esto es cuestionable, que realmente el alcohol... Una copita al día, eso... Claro. Pues mira, encontrarás cardiólogos que te dicen que sí, y es verdad que el vino tiene polifenoles, ¿no? Yo creo, y hay investigadores que proponen que el beneficio del vino tiene que ver con el contexto. Con el contexto, al final el vino es un lubricante social, ¿no? Entonces, cuando tú estás en un entorno social y tomas esa copita de vino, pues quizás, y sobre todo en personas más introvertidas, eso hace que
interactúe más, que se desinhiban un poquito más, ¿no? Que se conecten más con los demás, todos somos más cariñosos con una copita de vino. Entonces, el beneficio del vino viene por ahí, por ese papel que tiene de lubricante social, o viene porque realmente hay cosas intrínsecas al vino y que los polifenoles y el resveratrol. Yo me inclino a pensar que tiene más que ver con ese componente social. Y que no es lo mismo esa copa de vino compartida con amigos o esa cerveza que en tu casa viendo cualquier cosa y tú solo viendo Netflix, ¿no? Entonces es el contexto también. Y ojo, esto también influye en los alimentos, ¿no? O sea, yo siempre digo que una pizza compartida con amigos en un día de celebración seguramente sea mejor para tu salud que el pollo con brócoli en tu casa y deprimido porque no quieres salir con tus amigos porque van a comer pizza, ¿no? Entonces, ese aspecto social, o sea, la comida es mucho más que nutrición, es mucho más que calorías. Al final es cultura. O sea, no somos... Cuando comemos no buscamos únicamente adquirir nutrientes y calorías. Para los humanos es un elemento social, ¿no? Entonces, una dieta, cualquier alimentación que no disfrutes de alguna manera o que te obliga a estar constantemente vigilando lo que comes y si esto tiene un poquito de mercurio y aquello un poquito de arroz, un poco de arsénico y aquello un poco de gluten, al final te va a sentar mal emocionalmente, te va a generar un montón de estrés, que sabemos que es fatal para el envejecimiento. Entonces, ese componente también social, tanto en la comida como en el alcohol, creo que es un elemento muy, muy importante. Yo recuerdo cuando vi el capítulo de la serie esta de Netflix de Okinawa, una escena me llamó mucho la atención y era un abuelo de 90 y pico años, 105 años, que el tío tenía una movilidad de tobillos, de rodilla, de cadera. O sea, el tío se estaba agachando y estaba en un taller como arreglando una cosa, ¿no? Y por un lado me llevo la parte de la movilidad como factor de salud y como indicador, y por otro lado me llevo la parte de lo de ser útil a esa edad. Sí. ¿Hasta qué punto piensas que el tema de la jubilación, como la gente persigue o aspira, nos envejece más rápido que nos beneficia? Pues, a ver, depende evidentemente del trabajo, ¿no? O sea, yo digo esto de que jubílate cuando tú quieras de tu trabajo, pero no te jubiles de la vida. El problema es que mucha gente cuando se jubila del trabajo se jubila de la vida, en el sentido de que tenía un trabajo cognitivamente demandante y de repente y un círculo social más o menos amplio, compañeros de trabajo, o sea, hablaba con proveedores, clientes, compañeros, y de repente se jubila y pasa a llevar una vida más sedentaria físicamente y más sedentaria cognitivamente, su círculo social se reduce y se ha visto que en estos casos las personas que se jubilan antes mueren antes y pierden capacidades cognitivas antes. Pero no es por el hecho de dejar de trabajar o de jubilarse y empezar a cobrar la pensión, es porque cambia lo que haces, ¿no? Claro. Entonces, si tú te jubilas porque no te gusta nada lo que haces o estás hasta aquí de los compañeros de trabajo o de lo que sea, y pasas a hacer una vida activa y a estudiar lo que te apetece realmente y a buscar grupos sociales con los que compartir actividades físicas, cognitivas, y te unes a un club de lectura, eso está fantástico porque te mantienes activo físicamente, cognitivamente, socialmente, pero haciendo cosas que más te gustan, cosas que te gustan. Eso es perfecto, de hecho, eso es lo ideal, ¿no? Claro. Pero si tú dejas de trabajar y tienes un trabajo que es cognitivamente demandante o físicamente demandante y de repente te jubilas a los 65, 70, la edad que sea, y pasas a no hacer nada, a hablar con menos gente, a trabajar menos el coco, a moverte menos, pues seguramente el declive sea más rápido. O sea, al final hay una premisa en biología que es esto de lo que no usas lo pierdes. Lo que no usas lo pierdes. Si no usas el cuerpo, se degrada más rápido. Si no usas los músculos, los pierdes más rápido. Si no usas la capacidad mental, la pierdes más rápido. Si no trabajas la parte social, pensemos que una gran parte del cerebro tiene como misión relacionarse, las relaciones sociales. Esto que estamos haciendo aquí de hablar, de conversar, no es fácil. El cerebro está haciendo un gran esfuerzo, ¿no? A ver qué me va a preguntar, cómo le respondo, cómo resumo estas ideas, ¿no? Eso cognitivamente es muy demandante. Entonces, el aislamiento social es un gran factor de riesgo. Ahora que ha dicho Sergio lo de la movilidad, me ha venido a la cabeza la flexibilidad. ¿Qué tipo de indicadores hay para saber que te mantienes saludable o que vas en buen camino? A ver, la movilidad es un factor interesante. De hecho, hay un test que... ¿Les hacemos hacer un test aquí en directo? ¿Os parece bien? Hostia. Vamos a hacer un test. Bueno, pues venga. Va a salir que voy a morir a los 40, venga, ¿eh? Vamos a ver cuánto vais a vivir. ¿De pie? Vale. Consiste en hacer esto, de pie, ¿vale? Ponéis un pie así, bajamos, estamos en el suelo, al suelo, y ahora levantamos. Bien.
Sergio, ¿tienes testamento? ¿Ves? Pero te ha echado una mano el componente social y al final te has levantado. El compañero que se me va, ¿eh? Graba muchos episodios para así tener Sí, recorrido. Joder. Vamos a grabar todos ahora. Mira, pues algo así es interesante porque es un test muy sencillo que hemos probado. Movilidad de tobillos, movilidad de cadera, movilidad de rodilla, fuerza, ¿no? Para levantarse. Entonces, evidentemente, es un indicador de muchos. No puedes sacar ninguna conclusión de un único indicador, ¿no? Ahora habría que hacerle un V2 Max, su fuerza, que seguro estará mejor en eso. Pero es un indicador que si haces un panel de pruebas, pues dices, ostras, las personas que puntúan mejor en esto viven más y van a tener mejor salud, ¿no? ¿Qué ocurre en el mundo occidental, sobre todo? Pues que pasamos el día aquí en sillas, ¿no? Tobillos a 90, rodillas a 90, caderas a 90. Si habéis viajado por Asia, veis a mucha gente esperando el autobús o en una plaza jugando cartas o comiendo en sentadilla profunda. Y por eso mantienen esa capacidad, porque la usan. Nosotros no la usamos y cuando la usamos la perdemos, ¿no? Entonces, eso es un indicador. Los que están mejor validados tienen que ver, como decía antes, con el V2 Max, es un indicador muy bueno de salud, de longevidad, y luego la fuerza. Cosas como la fuerza de agarre, que es un proxy o un indicador de la fuerza general del cuerpo, pues son también muy buenos indicadores de salud, ¿no? Y cada vez se están incluyendo más estos indicadores en las guías clínicas. Por desgracia, todavía cuando vas al médico es muy pasivo, ¿no? Te sacan sangre, te miran la presión arterial, pero tú no te esfuerzas nada. Yo hago la analogía con el coche. Cuando lleváis el coche al ITV, ¿qué hacen? Hacen dos cosas. Por un lado, esa visión más pasiva, cómo está el motor, hay un cable suelto por aquí, pero luego dices, hostia, acelera, frena, te mueven los amortiguadores, ¿no? Pues eso mismo tendrían que hacernos a nosotros. Para estimar nuestro estado de salud, tienen que estresarnos. O sea, una prueba de esfuerzo dice mucho más que simplemente una analítica de sangre, cómo está tu colesterol o tu glucosa. Una prueba de esfuerzo, de fuerza, pues implica, oye, haz toda la fuerza que puedas. O hay un test, que este no os lo voy a hacer, pero flexiones. Y se ha visto que las personas que hacen más flexiones, ¿no? Los que llegan, la menor mortalidad está en más de 40 flexiones. No sé cómo vais ahí. Seguidas, claro. Hostia. O sea, puedes descansar un poquito entre flexión y flexión. 40 flexiones que no 40 burpees, ¿no? Flexiones. Vale. ¿no? A ver, No, para aclarar. Podemos inventar aquí un nuevo test. El test tiene un plan de longevidad, pero esto también, la fuerza en general, tanto fuerza de agarre, que es muy sencilla de medir, con un dinamómetro que cuesta 15 euros, o flexiones, por ejemplo, ¿no? Y son pruebas validadas con la ciencia. Es decir, hacemos esta prueba a una serie de personas, a muchas personas, y luego hacemos seguimiento durante 10, 20 años y vamos viendo cómo se van muriendo. Pues vemos claramente que las que tienen mejor... es lo bueno de ser investigador. Vamos a ver cuántos se van muriendo aquí, ¿no? Podríamos hacer, hoy aquí, a 700 personas, os podríamos hacer estos tests y estoy convencido, si hacemos seguimiento 20, 30 años, los que peor salgáis aquí vais a morir más, ¿no? Sergio, ya sabes. Es así. Ya sabéis, hay que hacer caso. Es así. Y como digo, estas pruebas que nos estresan son mejores indicadores que el colesterol, que la presión arterial, que también, ¿no? No estoy diciendo que reemplacemos unas pruebas por otras, todas son válidas, pero ahora las guías clínicas tienen mucho más que ver, mucho más peso lo pasivo y lo activo no. Pasan como unos 15, 20 años entre que la ciencia nos demuestra algo hasta que eso se incorpora en la práctica clínica. Entonces, por suerte, esto cada vez se incorpora más, pero seguimos teniendo una visión muy pasiva del cuerpo, ¿no? Lo de V2 Max, ¿hay alguna forma de poder medirlo? Es que no tengo muy claro cómo se puede medir eso. A ver, la forma de medirlo es con una prueba de esfuerzo. De esto que vas a un sitio de una clínica deportiva, etcétera, te ponen una mascarita y te hacen correr en una cinta o pedalear en una bici, ¿no? Y van midiendo los gases, el V2 más, el máximo oxígeno que consumes, cuál es también la oxidación de grasa en función del ratio de consumo de oxígeno versus expulsión de CO2. Entonces, es una prueba que cuesta un dinero y que es incómodo hacerla. Por suerte, hay alternativas que no es medir, sino es aproximar. O sea, medir solo con una prueba de esfuerzo. Pero puedes aproximar, tener una estimación razonablemente buena, por ejemplo, con el famoso test de Cooper, que a muchos os sonará, ¿no? De los 12 minutos. ¿Quién ha hecho el test de Cooper alguna vez? Joder. Es duro. Pues el test de Cooper es una buena forma, es una buena aproximación, tiene un ratio, o sea, tiene una correlación 0,9 con tu V2 Max real. Y hay una tercera opción que es más sencilla, que son los smartwatches. Hay muchos smartwatches
que te dan una estimación de V2 max y cuando haces la prueba que te marcan con un pulsómetro de pecho, ese V2 max es bastante aproximado. Si lo haces con muñeca únicamente, no es tan aproximado. Entonces, hay opciones para... La parte psicológica que lo has comentado antes, me gustaría entrar en ello, sobre todo porque yo tenía pendiente, lo tenía apuntado antes, preguntarte por la espiritualidad. Si una persona que cree en Dios o que tiene una religión o que piensa que después de la muerte se va a reencarnar, si eso afecta a la longevidad que tiene, porque igual vive con más esperanza o tiene más idea de que aquí no se acaba. ¿Influye eso o no? Influye. E influye más de lo que pensábamos, ¿no? Por ejemplo, un estudio que fue muy sonado cuando salió y muchas personas cuestionaban que fuera real, pero después se pudo replicar, es que las personas que tienen creencias positivas sobre el envejecimiento viven de media 7,5 años más, que es una barbaridad, ¿no? Hostia. Antes se pensaba simplemente que era porque las personas que tienen estas creencias positivas sobre el envejecimiento pues se cuidaban más. Y en parte es eso, pero también se ha visto que esas creencias negativas se terminan convirtiendo en profecías autocumplidas, ¿no? En el sentido de que si tú piensas que todo va a ir mal, ¿qué ocurre en tu cuerpo? Más cortisol, más estrés, más inflamación crónica de bajo grado, que son factores que nos envejecen, ¿no? Entonces, en resumen, lo que tú crees en tu mente, lo terminas creando en tu cuerpo, ¿no? A través de estos mecanismos que hoy conocemos, que antes no se sabía muy bien por qué ocurría. Entonces, hoy sabemos qué ocurre y que además el efecto es bastante marcado y además entendemos algunos de los mecanismos por los que ocurre. Podría haber más, ¿no? Y esto conecta con la segunda pregunta que hacías, que es súper interesante, esa parte más espiritual, ¿no? Que en la medicina moderna no se estudia, porque esto es una New Age, cosas raras, pero es evidente que lo que pensamos influye en cómo nos sentimos y, por tanto, en qué hormonas generamos. O sea, al final nuestro cerebro es una farmacia en toda regla. Se crea un montón de compuestos. Algunos de estos compuestos nos pueden ayudar y mejorar la salud y otros la pueden empeorar, ¿no? Y nuestros pensamientos influyen directamente en qué compuestos creamos. Entonces, si tú eres una persona que cree que tu vida tiene propósito, y muchas personas, más antes que ahora, pero todavía muchas personas extraen propósito a través de la religión, pues seguramente tus pensamientos sean positivos. Cuando te llega una adversidad, pienses, bueno, esta adversidad es una prueba que me ha dado Dios y, por tanto, Dios piensa que yo soy capaz de superarla, porque si no, no habría puesto esta prueba, ¿no? Y además, seguro que tiene un significado esta adversidad que estoy sufriendo. Y además, los fines de semana seguramente vaya a la iglesia o a la sinagoga y conecto con personas de mis mismas ideas. Y ese componente social, como decíamos antes, es muy importante. Entonces, se ha visto que las personas religiosas de media viven más. Es así, en promedio. La pregunta, para los que seamos ateos o no religiosos, es, vale, pero ¿podemos simular este efecto protector que ofrece la religión de otras maneras? Y la respuesta es que sí, que podemos. Al final, tenemos dos formas de vivir la vida y las dos son válidas, pueden ser técnicamente ciertas y depende de cuál tú tomes, tus sensaciones serán unas u otras, ¿no? Tú puedes mirar al firmamento por la noche y decir, soy insignificante, mi vida no sirve para nada, soy simplemente aquí unos átomos en un universo sin sentido y significado, es una forma de ver la vida y en parte es cierta, o puedes decir, ostras, soy el resultado de una evolución cósmica de 14.000 millones de años, soy un milagro termodinámico, soy el universo mirándose a sí mismo. Y dices, hostia, mola, ¿eh? Soy la hostia, qué bueno es estar vivo, ¿no? Las dos cosas son ciertas técnicamente, pero ¿tú qué piensas, ¿no? Pues si piensas una cosa, pues igual tienes un tipo de pensamientos, si tienes otros, quizás tengas otro tipo de pensamientos, ¿no? Entonces, la ciencia, de hecho las terapias cognitivas conductuales que emanan del estoicismo, en el fondo lo que hacen es gestionar tus emociones, porque son conscientes de que si tú piensas ciertas cosas, eso tiene repercusiones. O sea, la mente y el cuerpo están muy unidos, no van por vías separadas como se pensaba antes. Lo que tú piensas, bueno, el estado de tu cuerpo influye mucho en tu cerebro. Por eso la gente que está deprimida, que haga ejercicio. O sea, sabemos que es más fácil cambiar la mente a través del cuerpo que al revés, ¿no? De hecho, han salido un montón de estudios, uno hace poquito, que demuestra que la actividad física tiene un efecto antidepresivo equivalente y en muchos casos mejor que los fármacos o que las terapias psicológicas. Y además sin efectos secundarios. Bueno, miento, con efectos secundarios muy buenos en otros ámbitos, ¿no? Y no estoy diciendo para nada que los fármacos sean malos
O hay personas que tienen una depresión tan severa que necesitan un fármaco para después animarles a hacer actividad física, ¿no? Pero la actividad física tiene un efecto en la mente brutal. Pero lo opuesto también es verdad. O sea, lo que tú piensas, los pensamientos que tienes, generan una cascada hormonal hacia abajo. Pensamientos negativos, lo que decíamos antes, inflamación, cortisol y, por tanto, peor salud, supresión del sistema inmunitario, etc. Pensamientos más optimistas, positivos, que te den significado a tu vida, que te generes lo que se llama un sesgo narrativo. Tenemos un sesgo narrativo, ¿no? Que tiene que ver con qué historia me cuento sobre mí mismo, ¿vale? ¿Soy insignificante o soy un milagro termodinámico? Bueno, pues influye lo que tú crees, ¿no? O sea, lo que tú crees en tu cabeza, el significado que le des a tu vida, influye. Lo que decía antes, las personas religiosas, ese significado se lo da esa religión. Las personas no religiosas pues tienen que hacer, entre comillas, ese esfuerzo de pensar, bueno, ¿qué historia me estoy contando de mi vida? ¿Me cuento una historia que me ayuda, que me motiva en el futuro, que mejora mi salud? ¿O me cuento una historia de que soy una víctima de las circunstancias, no controlo mi vida, soy aquí entropía esperando a desvanecerme? Bueno, pues la historia que nos contamos importa mucho, ¿no? Claro. Podemos elegir qué historia nos contamos. La cosa que sí que es verdad que la gente que está en una religión, la muerte la ve diferente. Yo no sé si tú eres ateo o eres religioso, pero ¿cómo ves la muerte si no? Si no eres religioso, la ves como el fin del juego, ¿no? De nuevo, puedes verla como el fin, y que eso lo que hace es, te hace aprovechar más cada segundo que estás vivo, ¿no? Que es un poco mi planteamiento, pero puedes verla también con una visión totalmente científica y creer en la reencarnación, en el sentido de que, bueno, mis átomos se han juntado durante un tiempo en este cosmos y han dado forma a esta consciencia, y después mis átomos darán forma a otras cosas. Es una especie de reencarnación, no deja de ser el budismo. Decían, te puedes reencarnar en flor, bueno, o en una rana. Técnicamente es verdad, tus átomos no van a desaparecer. De hecho, nuestros átomos están constantemente renovándose, ¿no? O sea, el Juan de hoy no es el Juan de hace 20 años. Cada átomo de tu cuerpo, la gran mayoría de ellos, no todos, pero la gran mayoría, son distintos. Nuestro cuerpo está constantemente regenerándose, ¿no? Es la analogía esta, la del barco de Teseo, ¿no? ¿Sabéis la historia? El barco le cambiaban, bueno, un barco que le cambiaban cada mes o cada año una tabla, ¿no? Hasta que al cabo de no sé cuánto tiempo habían cambiado todas las tablas. Y la pregunta es el barco de Teseo? ¿Es el mismo barco o no es el mismo barco? ¿Hay una esencia de barco? Si el barco son las tablas, pues ya no es el barco de Teseo. Pero si hay algo distinto, ¿no? Si hay una esencia del barco, pues los humanos es un poco lo mismo. O sea, aunque cambiemos, somos distintos, somos la misma persona, ¿qué define lo que somos? Entonces, bueno, es una parte filosófica que, de nuevo, si tú crees en una religión, pues no tienes que pensar. Hay un dogma escrito hace miles de años, esto es lo que ocurre. Vale, te lo crees y ya está. Si no eres religioso, tú tienes que, de nuevo, ver qué significado le das a la muerte, ¿no? Y, sobre todo, eso, cómo impacta tu vida, ¿no? O sea, creencias sobre la muerte y sobre más allá, sobre todo, qué cambio produce en tu día a día, ¿no? Que los estoicos, de nuevo, hablaban mucho de esto, porque eran conscientes de que si no pensamos en la muerte, corremos mucho más riesgo de desaprovechar la vida. Eso es lo que hablabas un poco cuando decíamos el podium de la psicología, ¿no? Toda esta parte que hemos hablado en los últimos 10-15 minutos. Exacto. Viene de este pilar de la psicología. Y otro de los pilares que no hemos comentado nada, pero que me parece algo muy, muy importante, sobre todo a este público, es la gestión del estrés, ¿no? Como principal indicador de salud. ¿Qué problema está habiendo actualmente con el estrés? Porque yo sé que el estrés realmente es neutro y en muchos casos es positivo, ¿no? O sea, tú vas al gimnasio, te estresas, tú vas a la sauna y estás estresándote. ¿En qué factores es negativo el estrés? ¿Y qué ejercicios o qué tips le podríamos dar a la gente para poder mejorarlo en gran medida? Pues a ver, el tema del estrés es súper curioso porque, como bien dices, el estrés, aunque tiene mala fama, no es malo. De hecho, yo tengo un capítulo en el libro que se llama Lo que no te mata te hace vivir más, que es este concepto de hormesis, ¿no? Y se refiere a que nuestro cuerpo responde bien a los estresores. O sea, el ejercicio, como bien dices, es un estresor. Yo siempre digo que si después de hacer actividad física vas al médico, te meten en la UCI. O sea, presión arterial por las nubes, glucosa elevada, inflamación elevada. Dicen, hostia, estás súper mal. Pero ese estrés que nos daña a corto plazo, después hace que nos fortalezcamos, ¿no? Y hay estudios súper interesantes que indican que cómo tú ves el estrés, volviendo al tema psicológico,
impactan cómo te afecta el estrés. O sea, no es lo mismo un estrés sin propósito. Estoy estresado por un trabajo de mierda, con un jefe de mierda. Ese estrés tiene un efecto negativo. Sin embargo, si tú al estrés le das un significado, o sea, estoy estresado porque estoy currando mucho, porque estoy creando mi proyecto, mi marca personal, súper motivado con esto, trabajando mucho, con estrés, sí, pero le doy un propósito, o estoy estresado porque mi hijo es pequeño, no duerme, no sé qué, pero mi propósito es, estoy creando una persona, ¿no? Criando una persona, tal. El impacto del estrés es muy distinto, aunque fisiológicamente esté ocurriendo lo mismo, pero el significado que tú le des influye en que ese estrés te pase factura o no te pase factura. O realmente tu cuerpo lo entienda como este es un esfuerzo que estoy haciendo para estar mejor y con un propósito final, ¿no? Entonces, formas de lidiar con ese estrés. Bueno, primero analizar cuáles son las fuentes de estrés. O sea, yo creo que hay muchas fuentes de estrés que podemos reducir, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que las personas que ven mucho las noticias tienen más estrés. Cuando tú conectas la televisión, ¿qué es lo que ves? Profetas del apocalipsis. Tragedias. Sí. El mundo se va a la mierda, la guerra por aquí, no sé cuántos muertos allá, el cambio climático que en 10 años todo se va a la mierda y todas las ciudades sumergidas. Entonces, primero entender que las noticias son noticias porque son raras. O sea, pero cuando tú ves noticias, asumes que eso es lo normal. Y es justo al revés. O sea, hoy muere mucha menos gente por yo qué sé, por desastres naturales, mucha menos gente por violencia, menos gente por yo qué sé, por lo que quieras, casi, bueno, por diabetes más. Menos gente por asesinatos, menos gente muere por hambruna, muchísima menos que antes. Y sin embargo, los profetas del Apocalipsis siempre están con que el mundo va peor, guerras, muertes, hambrunas, ¿no? Entonces, eso genera un estrés, genera estrés y no refleja la realidad, ¿no? La realidad es que el mundo, en muchos sentidos, va mejor, en la mayoría. Que a algunos va peor, evidentemente. Niveles de obesidad, diabetes, lo estamos viendo, ¿no? Niveles de ansiedad, o sea, el consumo de ansiolíticos se ha disparado en los últimos 10 años y en España mucho. Entonces, intentar aislarte de eso, o aislarte o meterte menos en esas espirales de negatividad, ayuda. Y hay gente que dice, no, pero eso no es no entender cómo funciona el mundo. Al revés. O sea, los medios dan una visión muy sesgada de cómo funciona el mundo. ¿Quieres entender cómo funciona el mundo? Lee libros, lee historia, lee buenas novelas históricas o lee libros sobre algún tema. ¿Quieres entender mejor cualquier cosa que te preocupe? El cambio climático. Bueno, pues lee libros sobre el cambio climático, pero que estén equilibrados, no los que únicamente dicen lo malo que va a ser. El problema también que tenemos ahora en redes sociales, en medios, es que lo negativo vende más, ¿no? Dice en inglés lo de if it bleeds, it leads, como que si sangra, entonces lo ponen antes, tiene más importancia, y eso es un problema. Después están los aspectos más puramente económicos, laborales, que no me gusta lo que hago, pues ahí un poco el mensaje es intenta, y vosotros lo hacéis muy bien, intentar que la gente poco a poco vaya llevando su vida hacia donde quiera. O sea, también un mensaje de que tienes mucho más control sobre tu vida del que piensas que tienes, ¿no? Ojo, con tiempo. También la gente es muy impaciente. Lo quiero todo y lo quiero ya. Quiero un negocio que lo que me guste y facturando. Pues, esto lleva tiempo, es un proceso largo, ¿no? Entonces hay muchos elementos y cada uno tiene que entender en su vida en concreto qué factores pesan más, qué factores están generando más estrés. ¿Son relaciones tóxicas? Bueno, pues ahí tienes algo que trabajar. No eres un árbol, ¿sabes? Te puedes mover, puedes cambiar. Y después, en cuanto a herramientas para resolver o para lidiar con ese estrés, vuelvo a lo mismo. O sea, dormir, hacer ejercicio, o sea, es súper potente. La sauna, lo mencionaba, la sauna ayuda muchísimo contra el estrés. Las duchas frías, o sea, cuando estás ahí, le das a la llave agua fría, no piensas en nada más que, hostia, la adrenalina del momento, ¿no? Personalmente, cosas como la filosofía, ¿no? O sea, mucha gente pues, dice que el Invicto le ayudó mucho también a lidiar con el estrés, a darle significado. O sea, al final, el estrés no deja de ser una creencia. No es tanto lo que te ocurre, sino cómo respondes, cómo tú interpretas a eso que te está ocurriendo. Entonces, cambiando la interpretación que hacemos de los eventos, ¿no? Tú puedes decir, estoy muy estresado porque, hostia, tengo que organizar el evento, no sé qué, y tengo que hacer esto, aquello. Vale, es una forma de verlo que te va a generar estrés. Otra forma de verlo es, ostras, tengo la oportunidad de crear este gran evento. Bueno, pues depende si tú tomas la interpretación de, hostia, es que tengo que hacer todo esto o tengo la gran oportunidad de hacer esto, más o menos estrés, ¿no? Y luego cosas como la meditación, pues también la meditación, que no es fácil, pero todo lo que te ayude a estar más en el presente. O sea, al final muchos problemas dicen esto de que
el miedo, o sea, la ansiedad es un exceso de futuro, ¿no? La culpa, el arrepentimiento, la vergüenza es un exceso de pasado. Qué bueno. Bueno, pues si estás en el presente, no tienes ni ansiedad por el futuro, ni arrepentimientos, ni vergüenzas por el pasado, ¿no? Entonces, todo lo que te enseñe, que te ayude a estar más inmerso en el presente, es muy bueno. Y en parte el ejercicio logra eso. Yo siempre digo que cuando estás en el gimnasio con una barra cargada con 120 kilos, no piensas en los problemas de la oficina, piensas en, hostia, levantar esta barra, ¿no? Entonces, el ejercicio, el esfuerzo físico en sí mismo, es una gran forma de estar en el presente. Estás intentando, para tu cuerpo es supervivencia, estoy intentando sobrevivir, ¿no? Te pones a hacer bici a tope, subir un puerto de montaña, levantar peso, correr, es una forma de llevar al cuerpo al presente, ¿no? Entonces, estos elementos, descansar, la meditación, el ejercicio, la parte social, o sea, dicen esto de que las penas compartidas se aligeran, pues es así, ¿no? Las alegrías se multiplican, las penas se dividen, es así. O sea, cuando estás contento, ¿qué haces? Llamas a alguien, ¿no? Es raro que una gran noticia te la quedes, llamas a alguien, a tus amigos, a tu familia. Y al revés, cuando hay una pena, un dolor, una adversidad y la compartes, pues como que eso ya se reduce un poco, ¿no? Entonces, estos elementos sabemos que generan un buffer contra el estrés y tenemos que usarlos. Marcos, me parece muy importante la parte del propósito, lo único que es muy abstracta y a la gente le cuesta mucho verlo. Entonces, ¿tú tienes alguna experiencia de compartir que te haya sentido sin propósito o te haya sentido que no era por ahí ese camino de tu vida, que puedas compartir sobre todo los aprendizajes para las personas? O sea, para mí el principal aprendizaje es que el propósito, más que encontrarlo, lo tienes que crear, ¿no? O sea, que al final lo que tienes que hacer es buscar las cosas que te interesan, qué cosas te interesan, y cuando eres bueno en las cosas que te interesan, eso normalmente se convierte en ese propósito, ¿no? Mientras que si te das vueltas aquí, voy a hacerme un retiro de 2 semanas para buscar mi propósito, es difícil, porque al final el propósito tienes que empezar a hacer cosas que te interesan, ponerlas ahí fuera, ver cómo responde la gente, y cuando ves que la gente le gusta, que te agradece lo que haces, que eres bueno en lo que haces, hostia, eso es lo que después genera propósito, ¿no? Entonces, entender que no es un momento eureka, lo encontré, ese es mi propósito. Habrá casos que sí, no ha sido el mío. Habrá gente que, por lo que sea, o quizás una enfermedad o un evento muy dramático, de repente encuentra su propósito. Puede ser, pero en la mayoría de casos yo creo que es un proceso mucho más gradual y que el propósito se va desarrollando, ¿no? Y que la gente tampoco espere necesariamente cosas así súper grandiosas y místicas, ¿no? Volviendo al tema de las zonas azules, de Okinawa, pues mucha gente, cuando les preguntaban cuál es tu ikigai, ¿no? Decían, ostras, pues cuidar a mis nietos, cuidar mi huerto. O sea, en el fondo es algo que te anima a levantarte por la mañana, algo que te genere ilusión, algo que digas, ostras, me apetece. O sea, no hay nada peor que vivir sin ilusión, ¿no? Que cada día es igual y no tienes ningún proyecto de futuro. Digo también en el libro que el envejecimiento es ese momento donde tienes más recuerdos que sueños, ¿no? Es muy bueno tener recuerdos, pero cuando tienes muchos recuerdos y ningún sueño, es malo, ¿no? O sea, necesitas siempre algún sueño, algo que te motive, y creo que no tiene que ser tampoco nada grandioso, y que si no tienes nada que resuene contigo, busca cuáles son esos intereses. Vuelve a tu infancia, a tu adolescencia, qué libros leías, cuando vas a una librería, ¿a qué sección vas primero? ¿No? ¿Qué tipos de libros hojeas? Bueno, pues seguramente por ahí haya señales, ¿no? ¿Qué cosas te hacen sentir bien? Todos tenemos, yo creo, ciertos impulsos naturales y que por ahí seguramente esté el camino, pero que luego hay que recorrerlo. Marcos, en un podcast tuyo que hablabas, me gustan mucho los que haces de preguntas y respuestas, y comentabas, te preguntaban acerca de los latidos del corazón. Ajá. Que había, no sé, un estudio raro de que tenemos muy parecidos muchos mamíferos, ¿no? Era algo así. Ajá. Y si le puedes explicar esto a la gente y profundizarlo, porque yo no me acuerdo muy por encima exactamente los datos, y cómo influye en la cantidad de latidos de corazón que tenemos para ser un pronóstico al final las pulsaciones que yo tengo en reposo, sí, que también es otro signo más, ¿no? De longevidad. Sí, sí. Sí, pues efectivamente, o sea, me preguntaban algo así como que si la frecuencia cardíaca en reposo es una señal de salud, si nos dice algo. Y la realidad es que sí, no solo lo es, sino que cuando tú miras, sobre todo en mamíferos, la frecuencia cardíaca, hay una variación muy importante, ¿no? Desde las ballenas, que tienen muy pocas pulsaciones, como 30, como Indurain, los ratones, que son 500 o 600, pero cuando veías, si multiplicas la frecuencia cardíaca en reposo por minuto, por los minutos que vive cada especie, pues al final veías que más o menos
todas se alineaban en 1.000 millones de latidos, ¿no? 10 elevado a 9. Los humanos nos salimos un poquito de esa media y tenemos unos 2.000, 2.500 millones de latidos. Que esto conecta con Memento Mori, ¿no? O sea, tengo 2.000 millones de latidos. ¿Qué voy a hacer con cada latido, no? Entonces, claro, la pregunta es, bueno, entonces cuanto más rápido me gaste esos 2.000 millones de latidos promedio, más rápido me voy a morir. Todo parece que sí, parece apuntar que sí. Que las personas que tienen una frecuencia cardíaca más alta en reposo, pues en general mueren más. ¿Por qué? Porque seguramente esa frecuencia cardíaca en reposo alta es una señal de un corazón poco eficiente. Si tiene que latir muchas veces, quiere decir que envía poca sangre cada vez, ¿no? Y las personas que tienen pulsaciones, entre comillas, bajas, ¿no? Pues 50, 60, entre 50 y 60 es un buen indicador de salud, pues en general viven más. Hay excepciones, ¿no? Si tú tienes 35, 40 y te fatigas y no haces actividad física, eso seguramente es patológico. Eso es braquicardia, ¿no? Ahí hay un problema. Y decía, oye, cuidado, que nadie interprete esto como no voy a hacer actividad física, porque la actividad física eleva las pulsaciones, ¿no? Pero lo bueno del ejercicio es que eleva las pulsaciones en el momento inmediato, o sea, a corto plazo, efectivamente, produce cosas que parecen malas, pero después, cuando te recuperas de ese ejercicio, ocurre lo contrario, que se reduce la frecuencia cardíaca, que se reduce la presión arterial. Y hay otro concepto que creo que no expliqué en esa respuesta, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. O sea, no solo queremos frecuencias bajas, sino queremos un corazón que sea bastante irregular, que eso a la gente le choca, pero un corazón muy rítmico, que es una variable más, que es la variabilidad, el HRV se llama en inglés. La variabilidad de la frecuencia cardíaca también predice salud, ¿no? Entonces, un corazón que es muy rítmico es un corazón que está muy estresado. Un corazón que es un poquito más arrítmico, o sea, que se toma... No confundir con arritmias, que es otro problema, pero que las pulsaciones no sean exactamente en el mismo microsegundo, quiere decir que el corazón está un poquito más relajado, que hay más activación de lo que se llama el sistema nervioso autónomo parasimpático, ¿no? Que está más ligado a tranquilidad, a relax. Entonces, sí, es un indicador más también de salud. Y Marcos, ¿es verdad que yo, por tener la edad que tengo, estoy predispuesto a que me lata más rápido el corazón que una persona de 35 o 40 años? Por ejemplo, cuando salgo a correr, me cuesta más entrar en esa zona 2 o esa zona 3 de forma cómoda y enseguida me disparo y me voy a 180, 175 pulsaciones. Y claro, en parte también es por la edad, ¿no? Me comentaban. ¿Esto hasta qué punto es cierto? A ver, es verdad que esa frecuencia influye la edad, ¿no? Y cuando eres más joven, bueno, pues todavía tienes ahí un poquito más margen hasta que el corazón se vaya estabilizando. Pero te diría que no influye mucho, o sea, que al final es un buen indicador a cualquier edad, ¿no? Y a cualquier edad deberías tener pulsaciones un poquito más bajas y que tener 80 pulsaciones a la edad que tengas es una señal de que seguramente esa capacidad cardiovascular no es óptima. Dicho esto, como en cualquier variable, hablamos de promedios. Es decir, hay personas que por genética pues pueden tener un corazón que funcione bien, pero que sus revoluciones naturales estén un poquito más altas. Y no quiere decir que eso sea malo necesariamente. O sea, al final, claro, cuando miramos estudios, miramos promedios de muchas personas, ¿no? Claro. Una persona más concreta habría que hacer más pruebas. Por ejemplo, hemos visto que en general la gente que no hacía el test de sentarse y levantarse pinta mal. Pero cuando hablamos de tu caso concreto, pues tenemos que mirarlo en un contexto más amplio y seguramente no sea un indicador muy relevante en tu caso. Yo llevo calzado minimalista y hago ayuno intermitente. Entonces, sumas puntos, ¿ves? Por favor, una cosa compensa con la otra. Empiezas de cero de nuevo. Entonces, es verdad que hay influencia en la edad, pero también ese componente personal, por así decirlo, y genético, ¿no? Y el café, porque yo sigo pensando, ahora estamos ahí en un debate, yo he dejado de tomar café, él dice que es bueno, pero yo he visto que te pone como una moto y ahora con la teoría tuya de los latidos, pues ya la terminas de zanjar. No, fíjate que el café, o sea, hay gente que piensa que eleva el cortisol. El café solo eleva el cortisol cuando no estás acostumbrado a tomarlo. O sea, en personas consumidores habituales de café no eleva el cortisol realmente, ¿no? O sea, generas un poco esa dependencia y aprovechas todo lo bueno del café, pues es alto en polifenoles muy beneficiosos, tiene cientos de polifenoles de los cuales hay muchos que ni se han estudiado como 30 o 40 con resultados muy positivos, pero evidentemente el café es un estimulante. Bueno, la cafeína, porque puedes tomar también descafeinado, la cafeína es un estimulante. No solo es un estimulante, la cafeína tiene una dosis letal que no es muy alta. O sea, si te tomas 10, 12 gramos de cafeína, te puedes morir. Y la cafeína es un suplemento deportivo. Y hay casos, y puedes tomarlo como cápsulas o como polvo. Y hay casos donde la gente
confunde el bote de creatina con el de cafeína. Bueno, mi dosis de 10 gramos de creatina, echas cafeína y puedes tener un problema serio. Tener un problema serio, ¿no? Wow. O sea, por suerte, esos son muchísimos cafés, ¿no? Pero a lo que voy es que la cafeína, evidentemente, volvemos al concepto de hormesis. Un poco es muy buena. Si te tomas 8 o 10 cafés al día y además por la tarde y eso perjudica el descanso, pues eso es malo. Entonces, lo que nos dicen los estudios a nivel general, vuelvo a lo mismo, a nivel general es que las personas que toman entre 2 y 4 tazas de café al día, pues vive más, tiene menos riesgo de cáncer, menos riesgo de diabetes. Hostia. ¿Qué ocurre? Que si tú tienes una genética que procesa muy mal la cafeína, y eso existe, hay un gen, el CYAP12 o algo así, si eres un metabolizador lento de cafeína y tomas mucha cafeína, pues igual el efecto estimulante, en tu caso, sea más perjudicial que el efecto beneficioso de todo lo demás, ¿no? Entonces tienes que conocerte. Vale. Es como podemos decir, oye, pues yo qué sé, los huevos son muy buenos, pero si eres alérgico a la proteína de huevo, pues no comas huevos, ¿no? Tú sabes, Juan. Bueno, oye, yo pasaría ya a una parte para que el público pueda preguntar, ¿no? Que seguro Sí, tiene un montón de ¿alguien preguntas. quiere preguntar algo? Vale, bastante gente. Vale, pues vamos a hacerlo como antes. La persona que tenga un micrófono, la persona que tenga más cerca, dádselo y luego ya elegimos nosotros a quién puede preguntar. A todo esto, Marcos, mientras elegimos, ¿lo del tema de la movilidad es algo corregible o...? Sí. Me refiero, porque... No, No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. O sea, es que yo conozco, tengo amigos que sé que no hacen entrenamientos de movilidad y los cabrones parecen niños pequeños, se pliegan, Hay un componente genético en todo, ¿no? Igual que hay gente que nunca ha ido al gimnasio y de repente va y se hace 12 dominadas, bueno, porque tiene una genética especial, ¿no? Vale. Y hay gente pues, que es un poquito más palo, que la movilidad le cuesta más. Pero claro que se puede mejorar, mucho. Vale. De hecho, ha sido siempre mi asignatura pendiente, el tema de movilidad, y he mejorado muchísimo. Anda. A ver, otra prueba, venga. Vamos a hacer otra. Va. Joder, Marcos, me estás humillando. Bueno, y esta... Tobillo, más tobillo. Es el tobillo. Se puede mejorar. Tienes Y para solución. mejorarla de tobillo, ¿qué me recomiendas? Pues, por ejemplo, calzado minimalista ayuda y luego hay muchos ejercicios. Este Fisherman Squat, por ejemplo, es el trabajo. Vale. O una pesa. Una pesa. ¿Y eso cómo lo haces? O sea, todos los días en café y eso, ¿no? La taza ahí en el suelo. Exacto. Y tú ya Sí, pensando en el día. Sí. Yo lo hago por la noche. Yo, por ejemplo, cuando veo algo por la noche en Netflix y tal, después de cenar algo, hago ejercicios de movilidad. Vale. Y tenemos protocolo bambú. Luego me pasas, te voy a Sí, por favor. dar acceso a protocolo bambú, que habla de esto, ¿no? El concepto de bambú de fuerte, pero flexible a la vez. Te va a ayudar. Recuérdamelo después. Vale, Ahora, gracias, en serio. Marcos. Venga, preguntas. Buenas. Bueno, me llamo Nacho y mi pregunta era, por ejemplo, habéis dicho mucho lo de la movilidad, la flexibilidad y parte de la nutrición. Y mi problema es que como estudiante universitario de aquí de Zaragoza, pues vivo con el tupper en la mano. Entonces, has dicho que, por ejemplo, el pan es un mal alimento y a mí me gustaría, por ejemplo, preguntarte, parece un poco raro lo que voy a preguntar, pero el cocido, porque está muy completo, tienes carne, verdura, está todo bien mezclado. Yo creo que es una buena oportunidad, ¿o no? ¿El cocido? Sí. Sí. A ver, Es que soy defensor del cocido, por eso lo digo. Me ha estado atento a la pregunta, pero es buena, ¿eh? cocina mediterránea. Volvemos, pero bueno, déjame matizar. Bueno, primero, tampoco quiero decir que la gente se lleve de aquí la idea de que el pan es malo. O sea, no es malo, simplemente conocéis este concepto del coste de oportunidad, ¿no? Es decir, es como decir, bueno, ir al parque y estar ahí bebiendo, ¿eso es malo? Bueno, igual no es tan malo, pero no estás aquí. Estar aquí es mucho mejor que estar en el parque sin hacer nada, ¿no? O viendo redes sociales. Bueno, hay un coste de oportunidad. Entonces, cuando tú tienes pocas calorías, tu presupuesto calórico no es muy alto, que gastes 500 o 400 en pan, pues hombre, no es lo más recomendable, porque estás desplazando alimentos mucho mejores y, por tanto, es ese concepto del coste de oportunidad. Si tienes 4.000 calorías porque eres deportista y te mueves mucho y entrenas mucho, pues gastarte 500 calorías en pan, pues no hay problema tampoco, ¿no? Va por ahí. Volviendo al tema del cocido, lo que tú dices, mira los ingredientes, pues oye, legumbres, bien, patata, bien, carne, bien, chorizo, bueno, ya entramos en el tema de carnes procesadas, no es lo óptimo. Esa era mi segunda pregunta. Y luego también el tema de calorías, ¿no? Las calorías importan. ¿Es lo más importante? No, pero importan. Entonces el cocido de tu abuela que le pone, venga, toda la grasita del cerdo aquí rica, tal.
pues claro, te está metiendo ahí 500 calorías. Si tu día a día es estudiante y estar 10 horas sentado, pues esas calorías de la grasita del cerdo, bueno, pues tampoco las vas a gastar. Y si no las gastas, ya sabes lo que va a ocurrir con ellas. Entonces va por ahí, ¿no? Que son dos conceptos. Punto 1, ¿cuál es la calidad nutricional del alimento? Y es muy importante, pero también cuánta energía necesito y cuánta energía obtengo de los alimentos. O sea, si tú te hinchas a aguacates y nueces y cocido, por buenos que podamos decir que son de manera individual, pues si al final terminas ingiriendo muchas más calorías de las que gastas, pues vas a engordar. Es una realidad termodinámica, ¿no? Dicho esto, también el beneficio de comer alimentos frescos, mínimamente procesados, es que son mucho más saciantes, ¿no? O sea, hay gente que desayuna su napolitana de chocolate, que es un poco el post que hacía el otro día en Instagram, napolitana de chocolate y mi frappuccino macchiato no sé qué. 700 calorías, 700. Pero luego te dicen, pues que yo no como nada, como muy poquito, una napolitanina con el café. Sin embargo, luego les dices, no, cambia esto por el revuelto de huevos con queso, verduras, una manzana, un yogur y un café con leche. Y dices, hostia, estoy lleno, he comido mucho. Y son 200 calorías menos. ¿Por qué? Porque es comida mucho más saciante. Para mí la fórmula es proteína, más grasas saludables, más cualquier cosa que tenga fibra buena, ¿no? Verdura, fruta, etc. Si haces eso, vas a estar mucho más saciado y además con alimentos con mucha densidad nutricional, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a cambiar de zona. ¿A quién, Juan? Qué cabrón. ¿Cuántas manos? El que me está saludando. Hola. Bueno, yo estuve pensando, porque yo ahora estoy aprendiendo el tema de cómo alimentarme yo, pues para mí, ¿no? No soy experto en nutrición ni nada parecido, pero la duda que me surge es, cuando empiezas a ver en podcast de alimentación, de nutrición, de pues esta vitamina, esto que se absorbe de esta manera y esto no, y esto en tal horario, claro, empiezas a ver que muchos podcasts están hablando de algunas cosas y dices, ¿no será esto como cuando decían en algún momento que el desayuno era la comida más importante del día? Como que de alguna manera están estimulando a que ahora de repente se empiecen a consumir ciertos productos. ¿Cómo puedes saber qué realmente está basado en estudios sólidos o qué es de que se está empezando a hacer mucho marketing, no está corriéndose la voz por ahí? Esa es la pregunta del millón, ¿no? En el fondo, ¿cómo diferenciamos lo que es realidad de lo que es ficción? A ver, yo digo que uso 3 filtros principales, ¿no? El primer filtro, que es como empecé yo un poco en este mundo, es el filtro evolutivo. Es decir, somos una especie que no ha llegado aquí por casualidad, ¿no? Hemos pasado un largo proceso evolutivo de cientos de miles de años y durante el 95% de nuestra historia evolutiva hemos sido cazadores-recolectores. Entonces, para mí el primer filtro no es el único, por supuesto, y nos podemos equivocar si solo usamos este filtro, pero el primero es, bueno, ¿esto tiene sentido evolutivo? Por ejemplo, cuando nos decían, es que hay que comer 5 veces al día. ¿En serio? ¿Nuestros ancestros comían 5 veces al día? ¿No? O nos dicen, es que la carne o los huevos son malos. ¿En serio? O sea, ¿nuestros ancestros no comían huevos o carne? Ojo, o cereales. Claro que sí, tenemos consumo de avena hace 40.000 años. O sea, al final comíamos cualquier cosa que encontrábamos en la naturaleza, que no era ultraprocesada en fábricas, pues al final lo comíamos. Entonces, ese concepto de la comida de verdad, si vas a eso, sabes que nuestra especie está bien adaptada a eso, ¿vale? Y este filtro evolutivo lo puedes usar para un montón de cosas. O cuando nos decían, es que las grasas son malas. ¿Tú crees? O sea, antes no comíamos grasas. La grasa de... Es verdad que los mamuts tenían menos grasa que ahora los cerdos modernos que no se mueven, ¿no? Pero la comida de verdad, cualquier cosa que te puedas imaginar fácilmente en la naturaleza, pues no te vas a equivocar mucho. ¿Te puedes imaginar un filete? Bueno, tienes que perseguir el animal, cazarlo, pero sí. Una fruta, por supuesto. Que las manzanas de ahora no son como las de antes, es verdad, pero que no dejan de ser manzanas y frutas, sin duda. ¿Te puedes imaginar un río de Coca-Cola, un árbol de donuts? Ya es más difícil, ¿no? Bueno, pues ya vas viendo eso, ¿no? Filtro 2. Filtro 2, los estudios, la evidencia científica. Entonces, es verdad que esto es un poquito más complicado porque hay la mano invisible de la industria y vas a encontrar muchos estudios que te van a decir que yo qué sé, que los Frosties son fantásticos, ¿vale? Que tampoco es así, ¿eh? Cuando ves metaanálisis y ves ensayos clínicos
pues te das cuenta de que ciertos alimentos, en general, se asocian con mejor salud que otros, ¿no? Y cuando ves más estudios y más estudios, pues vas viendo que la cosa va por ahí. Entonces, es verdad que la evidencia científica, como mucha gente no está acostumbrada a leer esa evidencia, pues puede costar un poco más, pero no es tan difícil. Hoy tenemos incluso a ChatGPT. Curiosamente, ChatGPT puedes hablar, o sea, si tú buscas en Google te van a salir 1000 cosas de cualquier loco que ha escrito lo que le parece, ¿no? Si tú vas a ChatGPT, bueno, no acierta siempre, pero te da respuestas más plausibles que muchas de las que encuentras en Google. Pero en el fondo, el segundo criterio es evidencia científica. ¿Qué evidencia respalda esto? ¿Cuál es el efecto, o sea, el tamaño del efecto de esa evidencia? ¿Cuántos estudios hay? Y el tercer paso, el tercer filtro, es, oye, experiencia propia, ¿no? O sea, prueba cosas. O sea, al final, como digo, si más o menos sigue los consejos de comida de verdad, de mirar un poco las porciones, etcétera, no te vas a equivocar demasiado. Y después, pues cuando tengas dudas, pues ostras, voy a probar a incluir más de esto en mi alimentación. Me han dicho, por ejemplo, que esta es una cosa que se dice por ahí, la avena es malísima, es inflamatoria. No tiene sentido, pero los estudios nos dicen que para nada es inflamatoria, al revés. Pero bueno, voy a probar a introducir avena en mi alimentación, en mi desayuno, 3 veces a la semana. Ostras, pues me siento mejor, o no. Igual hay gente que tiene cierta intolerancia a algunos compuestos de la avena, que puede ocurrir perfectamente, pero son muy pocas personas, ¿no? Entonces, prueba cosas, prueba, experimenta. Entonces, para mí estos 3 criterios, sabiendo que no son, nadie va a poder decir que tiene la verdad absoluta, si es algo que nuestra especie ha hecho durante muchos años, cientos de miles de años, si es algo que está más o menos respaldado por la evidencia científica y luego lo pruebas y es algo que ves que te funciona, pues ya está, tampoco hay que darle muchas más vueltas, ¿no? Gracias. Marcos, una pregunta ya por curiosidad que seguramente le ayuda a un montón de gente. Yo como complementos tomo ginkgo biloba y magnesio. Esto de los complementos es como otro mundo que se abre, que es muy difícil también de lo que decía él, de filtrar cuál necesito, cuál no necesito, si son importantes o no. ¿Qué opinión tienes sobre ello? ¿Suplementos en general? Sí, sobre todo. Magnesio, ginkgo biloba. No, claro. A ver, bueno, primero, los suplementos. Cuando hablemos de suplementos, ya sabemos, por definición, que no estamos hablando de ese primer nivel de importancia que decía, ¿vale? Vale. Entonces, podemos sacarlo de esa ecuación. O sea, no es comparable, nunca vas a poder reemplazar o compensar una mala dieta con suplementos o inactividad física con suplementos, no puedes, ¿no? Entonces, partiendo de la premisa de que suplementación, por definición, no es nivel 1, ¿no? Que es nivel, para mí, 3, tampoco sería 2, pues vale, sabiendo que hablamos de nivel 3, podemos empezar a hablar de suplementación, ¿no? Entonces, a nivel general, los suplementos que más sentido tienen serían aquellos donde hay más deficiencia a nivel poblacional. ¿Cuáles son esos suplementos? Pues magnesio es uno de ellos, eso es cierto. Vitamina D sería otro de ellos. Omega 3 podría ser otro, que tiene sentido para mucha gente. ¿Para todo el mundo? No. No hay ningún suplemento que tenga sentido para todo el mundo. Pero son suplementos que cuando vemos estudios, pues vemos a una parte importante de la población con deficiencias, ¿no? Y después para mí el tema es, ¿tomas un suplemento para qué? ¿No? O sea, ¿cuál es tu problema concreto? Descanso mal. Vale, pues igual tiene sentido que tomes de suplemento o aquel. Tengo estrés. Bueno, pues para estrés la ashwagandha funciona bien, el ginkgo biloba puede funcionar bien. O me quiero centrarme. Bueno, pues sabemos que la cafeína funciona bien, que la L-teanina funciona bien, que me falta memoria. Hostia, pues yo qué sé, Bacopa Monieri funciona bien. Entonces, ¿qué problema tienes? ¿Qué suplemento tiene cierta evidencia de que puede ayudar en ese sentido, ¿no? Entonces, para mí ese es el tema, que hay suplementos que a nivel general pueden tener sentido, son pocos, y después es ¿qué problema tienes? Bueno, pues vamos a ver qué suplementos han demostrado que pueden ayudar en esto, ¿no? Y Marcos, ¿tú tomas suplementación? Sí. Y aparte de la suplementación, ¿qué hábitos en tu día a día definen tu día y definen tus pilares de salud en cuanto a tu rutina diaria, por ejemplo, para que la gente pueda aprender un poco con el ejemplo? A ver, bueno, respondiendo a la primera pregunta, ¿tomo suplementación? Sí, porque en mi caso tengo muy claro cuál es A ver, tengo como 2 tipos de suplementos, los que tomo porque tengo muy claro para qué los uso y tal, y tengo otros que son más experimentar, ¿no? Por ejemplo, en el libro Vive Más hablo de 12, 14, he tomado todos y ahora quizás estoy tomando 4 de ellos, ¿no? Los que creo que tienen más evidencia en el campo de la longevidad, etc. Y luego en cuanto a mis hábitos,
¿Cómo es un día en tu vida? ¿A qué hora te sueles despertar? ¿Cuánto mira, duermes? justo el último vídeo de mi canal de YouTube es Un día a mi vida, que es justo eso, ¿no? Hemos grabado un vídeo parecido al que habéis puesto aquí, que es un día, ¿no? ¿Cuál es el problema de eso? ¿Cuál es el problema? O sea, te lo cuento muy rápido y te explico cuál es el problema. Y por qué tampoco me gusta mucho hablar de esto, ¿no? O sea, yo me levanto sin despertador normalmente y eso quiere decir que me levanto unos días a las 7 menos cuarto, otros días 7 y cuarto. Es raro que me levante antes de las 6:45 o más tarde de las 7 y cuarto, ¿no? Pero me gusta levantarme sin despertador. O sea, que al final sea el cuerpo. Sabéis que tenemos ritmos ultradianos, ritmos de sueño, ¿no? Ciertas fases. Y entonces lo lógico es dejar que esas fases, que termine la última fase y ahí el cuerpo te despierta. El despertador te despertará, pues, evidentemente, cuando toque, en cualquier fase, y además con un sonido que ya te genera estrés para empezar la mañana, ¿no? Después de eso, me gusta empezar el día con un poquito de movimiento, salir un poquito fuera, si ya ha amanecido, dependiendo de que estemos, en qué parte del año estamos, pues ver luz natural. La luz es súper importante, tiene un impacto muy importante en la fisiología. Con mi cafecito, me preparo un buen café de especialidad por la mañana. Y planificar. O sea, creo que la planificación es otra herramienta de reducción del estrés. A mí planificar, hostia, hoy tengo que hacer esto, me da tiempo, no me da tiempo, si no me da tiempo paso para mañana. Creo que parte del estrés es simplemente por vidas muy desestructuradas, sin poder tener control sobre tu tiempo. O sea, el control reduce el estrés, la sensación de control. Y luego, pues, suelo desayunar. O sea, hay días que prefiero no desayunar. A mí, en general, me cuesta... Yo soy de los que si no vigilo lo que como, pierdo peso, no gano, pierdo. Entonces, me muevo bastante y por tanto necesito más calorías. Suelo desayunar y hay días que no. Hay 2 o 3 días a la semana suelo hacer ayuno intermitente. Y luego por la mañana, pues generalmente me gusta trabajar concentrado, en bloques de tiempo, entreno al final de la mañana, comemos, más trabajo por la tarde. Por la mañana suelo hacer trabajo más cognitivo, más escritura e investigación, y por la tarde temas más administrativos, reuniones, entrevistas, ¿no? Ya me cuesta concentrarme más. A las 7 solemos cerrar, a las 7 suelo hacer algo de trabajo más aeróbico, o sea, entrenamiento más de fuerza al final de la mañana, y la parte más de aeróbico, se llama zona 2, V2 Max, al final de la tarde. Pon un ejemplo de eso que es. 20 minutos de correr o 20 minutos de bici estática, 20 minutos de remo, trabajo más puro aeróbico. ¿Cómo marcas la zona 2? ¿Eso qué significa? En mi caso son 130 pulsaciones, pero más fácil está el test de hablar. Es decir, a una intensidad que te permita hablar, pero que no te apetezca hablar. ¿Y esa zona es muy saludable o qué? Esa zona es muy buena para elevar el V2 Max, junto con el HIIT. Yo hay días que hago un Tabata. Me pongo en la bici estática, si ponéis en YouTube Tabata Sons, está muy bien porque son 4 minutos a tope, o sea, son 20 segundos a tope, 10 segundos de descanso. Y con musiquita funciona muy bien. Te ponen, con tu Tabata, pues lo buscáis y está muy bien. Marcos, un momento, ¿qué música escuchas tú? Música, de todo. De todo. Déjame contarte el día y luego hablamos de música. Pero, por ejemplo, Tabata Sons es una música que está muy bien. A mí me gusta la de Rocky. Yo soy, claro, soy bastante mayor que vosotros, entonces yo vengo de las películas de Rocky, me molaba muchísimo entrenar con la música de Rocky. Y después después de cenar, cenamos temprano, me gusta cenar temprano, que es otra buena recomendación, separar la hora a la que cenas, terminas de cenar a la hora que te acuestas, y también hay evidencia de esto, que si separas al menos 2 horas, duermes mejor, descansas mejor. Mejor control glucémico, y luego salimos a dar una vuelta por el barrio intentamos hacer cada día 10.000 pasos, el famoso umbral de los 10.000 pasos, ¿no? Y después volvemos, a veces vemos un poquito de tele, pero me gusta ya que sea mi ritual de lectura. Meditación a veces es lo que más me cuesta, la parte de meditación, porque me gusta mucho leer y ese espacio de un par de horitas antes de acostarme, de aprovechar para leer, quizás ver un ratito Netflix, si hay alguna cosa que te interese. Entonces, meditar para mí es como estoy meditando, no estoy leyendo, que me gusta más y me cuesta, ¿no? Pero es ese momento de luces oscuras, tenemos estas luces rojas, o sea, bajar luces, luces rojas, intentar eliminar los LEDs blancos que sabemos que inhiben la melatonina y interfieren con el descanso, y ya está, y a las 11... suelo estar ya en los brazos de Morfeo, ¿no? O sea, entonces, mi último vídeo en el canal de YouTube iba sobre esto, pero claro, con mucha razón, mucha gente me escribe, ya, claro, pero es que tu vida idílica, con tu jardín y no tienes niños... Y es verdad, o sea, en parte es verdad, pero es mi vida, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es el problema? Que por un lado
explico cuál es mi día a día y mucha gente va a decir, vale, pero yo es que no puedo hacer eso. Y yo, pues ya lo sé, pues haz lo que puedas. Yo durante muchos años trabajaba 12 horas al día, con traje y tal, y viajaba un montón, pues hacía lo que podía, ¿sabes? Cuando vas al aeropuerto, pues elige las escaleras mecánicas, en vez de las escaleras mecánicas, las normales, o cuando llegas a tu casa o tal. Si vives en un quinto, pues subir y bajar ya son muchas escaleras. Muévete mientras hablas por teléfono. Si solo puedes entrenar el fin de semana, entrena el fin de semana. Haz lo que puedas, ¿no? Entonces, es un poco la dualidad. Por un lado, me gusta explicar lo que hago, por otro, soy consciente de que mucha gente no va a poder hacer lo que yo hago. Yo durante muchos años tampoco pude hacer lo que hago ahora, pues hacía otras cosas, intentaba hacer lo mejor posible con las limitaciones que tenía, ¿no? Pues ese es el mensaje, haz lo que puedas con las limitaciones que tengas en cada momento, y ya está. Genial, vamos a por la siguiente pregunta. Venga, Sergio, elige. Vale, pues vamos por... Hostia, me da un huevo. Mira, mi hermano tiene una pregunta. No es ninguna preferencia, ¿eh? O sea, ha sido casualidad, ha sido casualidad. Digamos, exactamente, ningún atajo. Bueno, ¿se oye? Sí. Mi nombre es Víctor, soy médico y una frase que me gustó mucho tuya, Marcos, es: antes lo fácil era hacer las cosas bien a nivel de salud, en ese entorno primitivo que comentábamos. Ahora lo fácil es hacerlo mal, ya sea a nivel de alimentación, que había escasez, a nivel de sedentarismo, que no te lo podías permitir, ni vivir aislado. ¿Qué consejo darías a la gente en este sentido? Porque lo que yo veo es más un problema de implementación que de información, porque enfocándolo, como tú dices, de 80-20, yo creo que ese 20% mucha gente es consciente. No creo que les haya sorprendido mucho el tema del estrés, dormir, comer, pero luego cuesta aplicarlo en un entorno que va en nuestra contra. ¿Qué podemos decirles en este aspecto? Sí, es muy buena pregunta. O sea, yo creo que hay todavía mucha confusión sobre qué hacer y qué no hacer, pero si vamos a ese Pareto, pues sí es verdad que creo que todo el mundo sabe que hacer ejercicio es mejor que no hacerlo, que el brócoli es más saludable que los bollicaos. O sea, hay ciertas cosas básicas que no es un problema de información, es un problema de implementación, ¿no? Y de hecho, no quiero hacer mucha publicidad, pero mi libro Invicto salió de esa frustración, que la gente te compraba tus programas y tal y decía, vale, está muy bien, pero no lo puedo hacer, ¿no? Porque te falla la parte más mental. Entonces, hay muchas herramientas. Para mí la principal, o la primera, es que conecta con lo que decíamos antes, de tener un propósito. O sea, ¿por qué quieres hacer esto, ¿no? Y si la única motivación que tienes es, bueno, para perder un par de kilitos de cara al verano, pues a ver, está bien, usa cualquier motivación. Como si tu motivación es que quiero darle celos a mi ex. Usa esa motivación. O sea, cualquier cosa que te dé energía, o sea, úsala, evidentemente, ¿no? Pero creo que son cosas que no van a sostener el esfuerzo que esto implica a largo plazo, ¿no? Entonces, esta idea de tengo un propósito, de imagínate cómo vas a estar dentro de X años, o personas que han sido padres, madres, que les cuesta mucho, pues, oye, piensa en cómo le vas a dar ejemplo a tu hijo. O sea, al final, lo que va a hacer es lo que te ve a ti hacer, ¿no? Entonces, tener un propósito y después ponértelo fácil, en el sentido de empieza poco a poco. O sea, ¿cuál es la mínima acción viable? Se habla mucho en el mundo del emprendimiento del mínimo producto viable, ¿no? Algo que sea lo básico para ver si esto tiene sentido o no tiene sentido. Pues para mí en la salud, cuando estás intentando cambiar hábitos, no caer en el error de o lo hago perfecto o si no, no sirve para nada. No, efecto 1 de enero, efecto nuevo año. El 1 de enero, 5 días al gimnasio a la semana, comer perfecto. Pues no lo vas a hacer, vas a aguantar 2 semanas y vas a volver a los viejos hábitos porque tiene mucha inercia, ¿no? Sin embargo, si te planteas pequeños objetivos realistas, oye, pues voy a ir 2 veces a la semana al gimnasio, 2 veces, y además me lo agendo, o sea, el hecho de agendar, de ver cosas visuales, y tengo este porqué claro y lo pongo en la nevera, en un sitio donde lo vea claramente cada día. Y me agendo en el Google Calendar, donde sea, alarmas en el móvil, recordatorios constantes, y es mucho mejor que te plantees ir 2 veces a la semana al gimnasio y que después, si alguna semana vas 3, genial. Pero si te planteas ir 5 y luego vas 2, ¿qué piensas? Soy un fracasado. Esto no funciona, no sirvo. Entonces, sabemos que la autoconfianza se gana, se mejora, cumpliendo tus objetivos. Si te planteas un objetivo pequeño y lo cumples, hostia, estoy cumpliendo mis objetivos, ¿no? Y eso te da más confianza, objetivos un poquito más ambiciosos. Si te planteas de entrada objetivos muy ambiciosos, no los cumples, tu autoconfianza y tu autoestima se va a la mierda, ¿no?
Y poco a poco vas construyendo sobre eso, poco a poco, gradualmente. Y luego tercero, muy importante también, el entorno social. O sea, dicen esto de que no es exactamente así, pero en gran parte sí, de que somos la media de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. Y en gran medida es verdad. O sea, al final, si tus amigos, si tu entorno lo que hace es irse a celebrar todos los días o a comer todos los días al McDonald's o al Telepizza, y el fin de semana botellón y tabaco, pues es muy difícil, porque cualquier persona que intente romper esa inercia va a ser cuestionamientos, ¿pero qué haces? ¿De qué va? ¿No? Y al revés, si te juntas con gente cuyo ocio es el fin de semana hacer actividad física, subir al monte, quedar para andar en bici, jugar un partido de fútbol, y por la semana son gente que están intentando mejorar la alimentación, pues va a ser mucho más fácil, ¿no? Entonces, va por ahí, hacértelo un poquito más sencillo. Propósito, objetivos pequeños, tener un plan. Creo que muchas veces, ligando con el tengo un plan, seguramente el plan no lo vayas a cumplir, ¿no? Pero el simple hecho de tener un plan a nivel de alimentación, pues esta semana voy a intentar seguir esto y lo defino. Lunes, tal. Vas a hacer la compra y tienes eso en la nevera. Si llegas del trabajo, de la universidad y no tienes nada en la nevera, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues Uber Eats, Globo, ¿no? Sin embargo, si tienes un plan de entrenamiento, un plan de nutrición, lo más probable es que lo hagas. Muchas veces lo que percibimos como resistencia o como pereza es falta de claridad. Si tienes claridad en cuanto al objetivo a largo plazo, claridad en cuanto a mi plan, claridad en cuanto a los pequeños hábitos que tengo que hacer, y luego tienes ese entorno que te apoya, te juntas con gente que está un poco con el mismo objetivo que tú, es mucho más probable que lo logres. Y de nuevo, el plan no lo vas a cumplir exactamente, pero al menos sabes hacia dónde vas, ¿no? Entonces, va por aquí. En el fondo es tener estos cimientos, darle cierta estructura a tu vida que apoye tus objetivos de largo plazo. O sea, yo soy mucho más partidario de la planificación que de la motivación. O sea, la motivación es efímera, ¿no? Yo digo mucho esto, que es una tontería, pero que a la gente le resuena, que tenemos que ser capaces de hacer las cosas independientemente de cómo nos sintamos. Tus emociones no son un buen indicador de lo que deberías hacer. Entonces, esta idea de que si no tienes ganas de entrenar, entrenes sin ganas, es una tontería, pero a mucha gente le funciona. Y a mí me funciona. Cuando digo, hostia, no tengo ganas de entrenar. Da igual, es indiferente, me da igual cómo te sientas, ¿sabes? Es como, imagínate que alguien adulto te dice, es que no tengo ganas de ir al trabajo. Ya, ¿y? Da igual, tienes que ir. Entonces, ¿por qué aplicamos esta profesionalidad, ¿no? Esta responsabilidad a cosas como el trabajo, que son importantes, pero estaremos todos de acuerdo que nuestra salud es más importante, y no aplicamos esta misma lógica de no me apetece ir al gimnasio? Bueno, da igual. O sea, me da igual lo que te apetezca hacer, hazlo, ¿no? Distinto es alguien que lleva entrenando a tope un mes, no apetece, hombre, igual tienes que descansar, pero en la mayor parte de casos es un tema de pereza, ¿no? Y esa pereza, como digo, pues se puede vencer, ¿no? Entonces son muchas pequeñas cosas, pero va por ahí, por darle cierta estructura y luego generar estos objetivos que te den esta visión a largo plazo y luego la capacidad de actuar a pesar de la emoción, que eso también se entrena, ¿no? Yo hablo de este concepto de las duchas frías, ¿no? De terminar la ducha con unos segunditos de agua fría, que tiene un beneficio fisiológico, pero a mí el beneficio también es psicológico, es acostumbrarte a hacer cosas difíciles, ¿no? Y a desafiar un poco tu mentalidad. A ver, alguna pregunta por aquí. Vamos a ver. Vamos a dejar por aquí a ti. Hola, bueno, primero que nada, decirte que pues te admiro, tu trabajo es increíble. Bueno, con mi pareja estamos desarrollando un producto que tiene que ver con psiconutrición. Bueno, ya más adelante lo conocerán. Y bueno, tengo 2 preguntas. ¿Cómo crees que afecta a tu estado físico y emocional tener un mal descanso? Y bueno, que nos recomiendas. Escuché. Ponte el micro más pegado, así. Sí. ¿Más pegado? Vale. ¿Cómo crees que afecta a tu descanso físico y emocional tener un mal descanso? Y la otra pregunta es, ¿crees que en el futuro las generaciones comerán y vivirán de manera más consciente? No te escuché, perdón, la primera. La primera es ¿cómo crees que afecta a tu estado físico y emocional tener un mal descanso? ¿Se escuchó? Un buen descanso. Un mal descanso, sí. Descanso. Hostia, mucho. Y además el tema del descanso se nota muy rápido. O sea, por ejemplo,
Si no haces ejercicio o comes regular, bueno, no lo notas inmediatamente, ¿no? Que este es el problema. Tú no haces ejercicio un día, no notas nada. Comes mal un día, no notas nada. Lo vas notando con el tiempo, ¿no? Sin embargo, una mala noche, lo notas, ¿no? Estás mucho más irritable, lo notas psicológicamente, y si te haces una analítica, lo notas fisiológicamente. Sabemos que, por ejemplo, la falta de sueño eleva la glucosa, eleva la grelina, que es una hormona que eleva el hambre, empeora el control glucémico, eleva más la insulina. Y el problema del descanso tiene un efecto muy perjudicial, ¿no? Sobre los hábitos, genera un círculo vicioso. Cuando duermes poco, punto 1, tienes menos autocontrol, la parte más racional del cerebro está más apagada, como que el cerebro se revierte a una forma de funcionamiento más primitivo, y además tienes más hambre de alimentos muy densos calóricamente, los famosos ultraprocesados, y tienes menos capacidad de resistirte, ¿vale? Tienes menos ganas de entrenar. Si entrenas, tienes la testosterona, las hormonas anabólicas más bajas, con lo que el efecto del entrenamiento es peor. Y entras en una cascada, ¿no? De nuevo, ¿pasa algo por dormir mal una noche? No pasa nada. Un par de noches, no pasa nada. Unos meses porque has sido padre, bueno, ya pasa algo, pero sobrevives. Pero eso, años, pues tiene un efecto muy perjudicial. Sí. Y, por ejemplo, complementos como la melatonina, o hay gente que toma CBD, ¿eso es un parche o lo puedes implementar en tu día a día? A ver, es un parche, es algo que te puede ayudar puntualmente, pero que no suele ser la solución, ¿no? Por ejemplo, en el descanso tiene mucho que ver lo que decíamos antes de los ritmos circadianos, de exponerse a luz natural durante el día y minimizar la luz artificial durante la noche. Este hábito de irme a la cama con mi móvil, estar ahí revisando redes sociales o viendo las noticias, todos estos dramas y crisis y guerras antes de acostarte es lo peor que puedes hacer. Y después hay suplementos que van más por la parte fisiológica, que si la glicina, el GABA, la melatonina, pueden funcionar también, pues estas hierbas, ¿no? Manzanilla, pasiflora, valeriana, pueden funcionar. Y luego hay casos donde funciona mejor la terapia, me explico. Si tu problema es que te acuestas y empiezas a rumiar, que se dice, no darle vuelta a los pensamientos y tal, eso es más terapias cognitivo-conductuales. Y hay una en concreto que es terapia cognitivo-conductual para la insomnia, que tiene que ver con lo que decíamos antes, de reprocesar tus problemas, ¿no? Si es un tema más de ansiedad, de pensamientos intrusivos, etc. La ashwagandha para personas ansiosas suele funcionar bien para el descanso también. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, afecta mucho. Volvemos al tema también individual. Hay gente que me pregunta, ostras, yo duermo 4 o 5 horas, pero me siento fantástico. Pues seguramente seas uno de los pocos afortunados, quizás, que con 4 o 5 horas duerme bien. Hay un polimorfismo que está muy extendido en Navy SEALs, ¿no? No sé, ¿quiénes conocéis a Jocko Willink, alguno? El que se levanta todos los días a las 4:30 de la mañana. Bueno, pues él tiene un polimorfismo que con dormir 5 horas está bien. Y de nuevo, estas personas con este polimorfismo están muy sobrerepresentados en este tipo del ejército, Navy SEALs. ¿Pero hasta qué punto es que les ha afectado su trabajo versus que son sus genes? Si tú duermes 4 o 5 horas y rindes bien mentalmente, físicamente y no notas nada, seguramente estés bien adaptado a eso y no tengas que dormir más. ¿Pero en el caso de Jocko Willink es por culpa de su experiencia en el ejército o No, él siempre fue así. así? Siempre fue así. Anda, qué curioso. Él siempre fue así. Es decir, él siempre... suele ser al revés. Es decir, las personas que al dormir poco funcionan bien son las que después, al hacerles pruebas de Navy SEALs, las pasan. Si tú eres de los que al dormir poco rindes más, cuando haces las pruebas de Navy SEALs no las pasas. Entonces es una forma, digamos, de seleccionar ese tipo de perfiles. Por eso, cuando se hacen las pruebas en los Navy SEALs, se ve que esta genética está muy sobrerepresentada, ¿no? De rendir bien, incluso con muy poco descanso. Pero es un 1 o 2%, ¿no? Que hay mucha gente que se autoengaña. Este es otro problema. Cuando se hacen estudios en laboratorio y a la gente se le fuerza a dormir 5 horas, les hacen 2 preguntas después, en algunos estudios. ¿Cómo te sientes? ¿Cuánto crees que te afecta? ¿Cuánto crees que te afecta? Y después hacen una prueba real, una prueba cognitiva. Y la gente piensa que le afecta, pero igual te dice, me afecta creo que un 20%. Y luego en la prueba real se ve que les afecta un 40%. Es decir, que no eres consciente de cuándo te afecta. Aunque tú pienses que no te afecta tanto, cuando se hace un test de velocidad de reacción, de test cognitivo, de memoria, te afecta más de lo que piensas, ¿vale?
Dicho esto, tampoco pensemos que más es mejor. Vemos que es una curva en forma de U. Es decir, dormir 9 horas se asocia con el mismo riesgo de mortalidad que dormir menos de 6, ¿no? No implica tampoco, para quien duerma 9, que tampoco se asuste, ¿no? O sea, esto de correlación no implica causalidad, en el sentido de que puede ser que es personas que están ya enfermas, que su cuerpo les hace dormir más para intentar fortalecer el sistema inmunitario, que se fortalece por la noche. Entonces puede ser que encontremos la asociación por causalidad inversa. Es decir, la enfermedad es la que hace que duermas mal y no que al dormir más, enfermes, ¿no? Y hay una segunda. La segunda era si las nuevas generaciones van a ser más conscientes, vivir más conscientes. Sí, porque lo que veo actualmente es que hay más conciencia alimentaria, o sea, es lo que veo, ya hay más personas que saben lo que consumen y no sé si esto sea algo positivo para las próximas generaciones. Hay más conocimiento con respecto a la conducta alimentaria, a la alimentación, pues por personas como tú y bueno, en las redes igual también se ven cosas positivas actualmente. Buena pregunta. Yo creo que hay una paradoja aquí curiosa, que es que el promedio de la gente va a peor. O sea, que el exceso de información, el promedio, la gente que no le preocupa lo que come, va a peor, porque cada vez hay más comida ultraprocesada. En España el aumento de la comida ultraprocesada ha sido brutal, o sea, hasta el punto de que aproximadamente un 30% de las calorías que ingieren los niños hoy es comida ultraprocesada, que es mucho más que hace 20 años. Entonces, el promedio va a peor, porque el entorno está peor, pero la gente que es consciente tiene muchísima más información y muchísimas más oportunidades que antes. Entonces se crea como esta... Digamos que antes había una distribución más homogénea, todo el mundo igual, porque no había información, había esta comida, pues todo el mundo tenía la misma información y la misma comida. Internet lo cambia todo. Y la gente que nos está escuchando ahora, que estáis aquí, estáis muy por delante del promedio. Entonces, esa gente tiene acceso a información y acceso a mejores productos que nunca en la vida, ¿no? La gente consciente está mejor que jamás en la humanidad, pero el promedio, los inconscientes, entre comillas, van a estar peor, porque el promedio no ha mejorado. El promedio claramente no ha mejorado. Entonces, si estás fuera del promedio, vas a estar mejor. Si eres el promedio, probablemente estés peor. Vamos con las últimas dos. Las dos. Toca elegir a ti, Juan. Me toca elegir a mí. Últimas dos, vamos a ver. La chica del pelo rizado. Sí. Hola, buenas. Marcos, yo te quería preguntar en relación a lo que has dicho antes de en cuanto a un factor que dónde poner un factor en cuanto a la importancia en tu salud, por ejemplo, de los antinutrientes, pesticidas, ¿qué más he apuntado? Disruptores endocrinos. Es que a veces creo que nos perdemos mucho en los detalles, lo que decíamos antes, que a lo mejor es más importante cuánto deporte haces y lo que comes que rizar tanto el rizo. Y entonces en este sentido, antes decías, pues es importante que comas frutas. Sí, pero ahora parece que tomar una fruta que no sea ecológica, que lleve herbicidas, pues que sea más perjudicial que comerla en primer lugar. Y entonces quería saber tu opinión. Sí. Muy buen punto. Y me alegro que hagas esa pregunta porque muchas veces los mensajes que vemos en redes sociales van en esa línea. No comas fruta porque lleva azúcar o porque lleva pesticidas. Si haces ejercicio, pero lo haces en un gimnasio con luz artificial, no sirve. Solo sirve si lo haces en la montaña, al aire fresco, al sol. Entonces, no tiene ningún sentido. O sea, lo bueno de comer fruta es muy superior al potencial peligro de los herbicidas o de los pesticidas, ¿no? Dicho esto, ¿estoy diciendo que los pesticidas no importen? No, claro que importan. Sabemos que perjudican la salud. Por suerte, dos cosas. Hay bastante control y punto dos, puedes lavar la manzana. Quiero decir que lavar la manzana, podemos hacer cosas pequeñas, ¿no? Por ejemplo, los arándanos, pues ¿tiene pesticidas? Sí. Ahora bien, si los lavas, pues reduces mucho el riesgo, reduces mucho su contenido en pesticidas. Entonces, punto uno, está controlado, o sea, y sobre todo en Europa, está súper controlado la cantidad de pesticidas que pueden llevar los alimentos. Y punto dos, puedes reducir aún más el consumo de esos pesticidas si lavas la fruta o la verdura, ¿vale?
Pero el mensaje es, si los pesticidas realmente fueran tan malos, veríamos que la gente que come más fruta y verdura y por tanto más pesticidas tendría peor salud. Vemos todo lo contrario, que la gente que consume más fruta tiene mejor salud y más verdura, mejor salud todavía. Entonces sabemos que el beneficio de estos alimentos es infinitamente superior al posible perjuicio que puedas tener por los pesticidas, ¿no? O lo mismo por los antinutrientes. De hecho, los antinutrientes, el argumento es todavía peor en el sentido de que los pesticidas sí es algo que está estudiado que nos puede afectar negativamente y por eso se controla tanto. Sin embargo, cuando alguien te dice que no comas, vuelvo al tema de la avena porque lleva lectinas o lleva fitatos, es un error importante porque los fitatos, no quiero ser muy técnico, que es verdad que son antinutrientes en el sentido de que son compuestos que las plantas, los vegetales usan para matar a pequeños depredadores, para que no los coman, son sus defensas químicas. En los humanos, después de cientos de miles de años de coevolución con estos alimentos, no solo no nos dañan, sino que nos benefician por hormesis. Son pequeños estresores que los hacen fortalecernos, ¿no? Los fitatos, el consumo de fitatos se asocia con menos riesgo de cáncer, por ejemplo. De hecho, se está usando fitatos como inositol en terapias anticáncer, ¿no? Lectinas, un poco lo mismo, son elementos son antioxidantes, entonces no hay ningún problema por las lectinas de la legumbre, que al final al cocinarlas además se eliminan. Dicho esto, ¿hay personas que pueden ser sensibles a las lectinas? Existen. Entonces, si eres sensible a las lectinas o ves que las legumbres te sientan mal, no las comas. Por eso, recordad que mi tercer filtro es experiencia personal. Que los estudios nos digan que las legumbres son buenas y que la gente que come legumbres tiene mejor salud, no quiere decir que a todo el mundo le sienten bien. Si tú tienes algún problema intestinal, una enfermedad intestinal inflamatoria, o tienes cierta sensibilidad a las lectinas, o tienes permeabilidad intestinal, seguramente no debas comer muchas legumbres, o al menos no mientras tengas ese problema. Pero a veces confundimos el hecho de que si tienes una patología no te recomienden cierto alimento, no quiere decir que ese alimento cause la enfermedad. Son cosas muy distintas, ¿no? Pero por responder tu pregunta en general, ese tema de pesticidas, disruptores endocrinos, antinutrientes, no está tampoco ni en el nivel 1 ni en el nivel 2, te diría que ni en el nivel 3. Suplementos, nivel 3, ese tipo de cosas, nivel 4, ¿no? Es decir, no es que no tenga ninguna importancia, pero no lo podemos poner al mismo nivel que todo lo que decíamos antes, ¿no? De qué tipo de alimentos. Por ejemplo, verdura, fruta ecológica. ¿Es mejor? A ver, pues técnicamente sí, o sea, te vas a ahorrar ciertos pesticidas, pero una manzana ecológica cuesta mucho más. Entonces, si eres millonaria, bueno, pues cómprate las manzanas ecológicas y los arándanos ecológicos, genial. Pero si no lo eres y estás gastando mucho más dinero en eso, porque es mucho más caro, pues al final ese dinero extra que te gastas, que te aporta muy poco beneficio adicional, te aportaría mucho más beneficio si lo usas en comer otros alimentos mejores, ¿no? O en apuntarte al gimnasio o en cosas que realmente son de nivel 1. Iría por ahí, ¿no? Gracias. ¿Vale? Bueno, pues vamos a por la última pregunta. Está siendo increíble esta sesión. Marcos, espero que no te estemos vaciando nada. energía. Luego descansas bien, por supuesto. Exacto. Vamos a ir con la última pregunta. Hemos hecho esta zona. Yo creo que la chica que tú tienes al lado, Delia. Habías dicho respecto de las verduras ecológicas y te quería preguntar sobre la carne, porque he escuchado como que los animales que viven en esos cubículos sin luz de sol, con la comida del pienso, he oído que la diferencia es bastante grande que los animales que comen de pasto, y con la luz del sol, sin hormonas extra. ¿Qué opinas respecto de ese tipo de carne? Sí, a ver, buen punto. Vamos a ver. Hay una parte que es de mitología, ¿no? O sea, mucha gente te dice, no, es que la carne está llena de hormonas y tal. A ver, antibióticos, no es cierto. O sea, las hormonas en Europa están prohibidas hace muchos años, en Estados Unidos no, ¿vale? Y también hay hormonas y hormonas.
Antibióticos no se le pueden dar salvo casos pautados. Si le das antibióticos tiene que pasar un periodo largo hasta que esa carne se pueda consumir. Volvemos a lo mismo. Por suerte hay profesionales de esto, no sé si aquí hay algún técnico alimentario, de salud alimentaria, está bastante controlado. Dicho esto, yo lo que haría y lo que hago es ahorrarme dinero en la fruta y verdura ecológica y si me lo gasto en huevos ecológicos, en carne ecológica, porque ahí hay dos beneficios. Es verdad que el alimento es mejor, o sea, carnes de vacas alimentadas con pasto, pues tiene más omega 3, por ejemplo. Si pastan van a tener menos grasa, va a ser una carne un poquito más saludable. Y además está el componente ético, si queréis llamarlo así, ¿no? En el fondo, pues, hombre, yo prefiero comerme una carne de una vaca que ha tenido acceso al exterior, que ha comido hierba, que tiene una mejor vida, que una vaca estabulada, ¿no? También es verdad que hay mucha carne de vacas alimentadas con pasto que no tiene el sello ecológico. Una cosa es cómo se cría el animal y otra el sello ecológico, que tiene cosas con sentido y cosas que son totalmente absurdas. Y a veces es un tema más de marketing, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, a 100 metros literalmente de mi casa, vosotros estuvisteis, hay vacas. No son orgánicas, pero yo conozco de dónde son esas vacas, la carnicería, no tienen el sello ecológico, pero yo sé que son vacas que han estado ahí viviendo gran parte de su vida, comiendo pasto gran parte de su vida. Pero por responder tu pregunta, yo sí recomiendo, con presupuesto limitado, ahórratelo en frutas y verduras ecológicas, donde la diferencia es pequeñita, y el problema de los herbicidas, lavando bien la fruta y la verdura, lo tienes resuelto en gran medida, y sí creo que merece la pena gastar un poco más en carne de vacas alimentadas con pasto, en huevos de gallinas, entre comillas, libres, merece la pena. Dicho esto, si no puedes, y realmente tu presupuesto es muy limitado, pues siempre va a ser mejor el huevo de cualquier gallina y la carne de cualquier vaca que las galletas, ¿vale? Por poner todo en perspectiva. O sea, la peor carne, el peor huevo, peor dentro de la legalidad, entendedme, que se vende en el supermercado, va a ser mejor que las galletas. Entonces también volvemos al tema de dónde ponemos cada cosa, ¿no? ¿Una dieta vegana a nivel de salud es buena o tiene carencias? Sí o sí tienes la carencia de la vitamina B12. Entonces, la B12 al menos tienes que suplementarla, sí o sí. ¿Una dieta vegana suplementada con B12 puede ser saludable? Puede serlo. Pero, de nuevo, tú puedes hacer una dieta vegana en base a galletas, los donuts son veganos, salchichas de soja. Entonces, claro, una dieta vegana basada, en legumbres, basada en que tenga suficiente proteína, que puede ser un problema en algunas dietas veganas, verdura, fruta, puede ser perfectamente saludable. Pero es más difícil planificar bien una dieta vegana que una dieta omnívora, ¿no? Bueno, pues oye, Marcos, muchas gracias. Gracias a todos por escucharlo. Gracias.